¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Son las 7:02 de la mañana. Hoy es 2 de noviembre del año 2017. Qué rápido está pasando el año. Vamos a terminar este año ya. Un saludo muy especial a quienes nos están siguiendo a esta hora de la mañana a través del 104.7 de la FM RBC Radio. Muchísimas gracias también a quienes a esta hora de la mañana están siguiéndonos a través de algunas de las emisoras que integran la red nacional de IDL Radio y que están en sintonía. Gracias por permitirnos a nuestros amigos y colegas de estas radioemisoras llegar a través de sus señales. Gracias también a quienes nos siguen a través de otras emisoras que no transmiten el programa en vivo, pero que lo transmiten de manera diferida. Y también debo agradecer, y me han llamado la atención por no agradecer todos los días, a algunos canales de televisión que toman la señal del programa y lo pasan también a través de su programación. Muchísimas gracias por ello. Gracias a quienes nos siguen a través de la internet. Usted puede comunicarse o contactarse con nosotros o seguirnos solo yendo a IDL Radio o a RBC Online. Muchas gracias también a quienes nos siguen a través de Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo y en directo. Hoy día es jueves y como todos los jueves, Ernesto Irajara viene para conducir conmigo el programa. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Glatzer, y quiero también en una actitud de reciprocidad andina saludar a Fernando Llamosas, que siempre me anuncia de hora 6. Sí, un saludo para Fernando, que acaba de salir y con quien compartimos ya micrófonos hace bastantes años también en otra emisora. Bueno, Ernesto, varios son los temas. Yo, como tengo la posibilidad de todos los días comentarlos, sí. Hay algunos que sin duda siguen teniendo y van a seguir teniendo repercusión, reacciones de distinta naturaleza. Se mantiene la discusión sobre si la viabilidad o si es que corresponde o no, va a terminar siendo importante o no. No solo la discusión, sino si se llega a determinar que la pena de muerte para quienes cometen actos de violación sexual, sobre todo a menores, puedan, digamos, ser sancionados o sentenciados a la pena de muerte. Y ahí yo he expresado mi punto de vista, no solo en términos de que esto no resuelve el problema, sino también de la inviabilidad legal para llevarlo a la práctica, puesto que hemos suscrito pactos internacionales de manera voluntaria que impiden podamos retroceder en esa materia. Conversaba con Santiago Cantón el otro día, ex secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y él decía, claro, no tendría que retirarse del sistema interamericano, siempre es posible, pero eso dejaría sin protección a todos los peruanos y peruanas en otros temas que el sistema interamericano mira con particular interés, ¿no? Pero quisiera recoger también tu punto de vista en relación a este tema y hablar sobre varios otros que por estos días también están haciendo noticia. Sí, justo un amigo que vi afuera estaba por acá y me decía, no se cansan de volver a discutir lo de la pena de muerte que cada cierto tiempo sale, pero yo le decía que en este caso, si uno no da la pelea, realmente por más que estén en contra de los tratados internacionales, una serie de principios de la Constitución, está prosperando. Ya se habla de que van a presentar proyectos de ley que pueden aplicarse, es decir, es como se dice, está prohibido que uno robe, pero roba. Entonces acá está prohibido lo de la pena de muerte, pero se puede agarrar y aprobar una ley. Yo quería decir que además fuera de toda esta discusión hay un principio de derecho internacional, el de la progresividad de los derechos humanos. Una vez que te das un paso hacia adelante no puedes retroceder, eso es una cosa clave. Entonces ya de por sí aplicar la pena de muerte es terrible y hay un movimiento muy fuerte, pero aplicarla contra todo lo que son normas internacionales y normas nacionales, peor, ¿no es cierto? Es una cosa inaudito que creo que si haría eso el fujimorismo terminaría de consagrarse como nuevamente un gobierno absolutamente autoritario y prepotente, ¿no? Sí, pero parecería que no tienen mayor reparo y que no les molesta en realidad aparecer de esa manera, porque creo yo están, digamos, apelando
a un sentimiento muy generalizado de que no se aplica debidamente la justicia para quienes cometen estos delitos, y la indignación, la frustración de millones de peruanos que compartimos, por supuesto, lleva a creer de que esa pueda ser una salida. Yo he hecho aquí en más de una oportunidad una anotación en torno a el ejercicio, el desarrollo de las personas en el ámbito de la política, y es que la política tiene que ser sin duda representación, y uno tiene que tratar de transmitir y trasladar al debate político lo que la gente quisiera se resuelva de una u otra manera. Pero también la política, Ernesto, tiene que ser pedagogía, tiene que ser decirle a la gente que no todo lo que la gente quiere o no todo lo que la gente pide es posible llevar a la práctica. Y pongo siempre un ejemplo que de repente a los parlamentarios les puede no gustar, pero que podría ser perfectamente comparable con las discusiones banales, inconducentes que se están dando sobre la pena de muerte. Si a la gente en este momento le pregunta si están de acuerdo con la pena de muerte para violadores de niños, yo te aseguro que mayoritariamente van a estar de acuerdo. Porque, digamos, la gente está muy mortificada, y con razón, porque pasan de manera permanente este tipo de graves situaciones. Pero si a la gente le preguntaras si quiere que cierre el Congreso, si quiere que metan a estos dos políticos a la cárcel, si quiere que fusilen a los políticos corruptos y todo, podrían decir también exactamente lo mismo. Entonces la política no puede ser ese espacio donde además con mucha demagogia se va gestando una nueva frustración para la gente, porque si eso se aprueba no va a servir para los fines que se dice van a servir. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. El caso del fujimorismo creo que ha decidido jugar ese papel, cree que la tribuna va a aplaudir hasta el final. Yo creo que esto va a seguir, pero no se va a llevar a la práctica. El gobierno claramente ha expresado ya su punto de vista, pero sin duda nos va a mantener, como ya algunos han dicho, distraídos de otros temas que deberíamos estar en el mismo ámbito de la lucha contra la violación o las violaciones sexuales o la violencia en general, pues haciendo de manera más intensa, ¿no? Es decir, dejan de hacer lo que les corresponde para llevarnos, lanzar un globo de ensayo, estar ahí detrás de ese globo y finalmente no hacer la tarea como corresponde. Claro, realmente es permanentemente ante problemas serísimos, y además que tienen una incidencia especial en el Perú, la chilla, ¿no? O sea, el salir a gritar la medida más drástica, más difícil, así no tenga efectos, es rendidor políticamente, ¿no es cierto? En el terrorismo, en la violación sexual, en todos estos tipos de delitos graves que son muy sensibles para la población. Entonces, en lugar de tratar un poco de analizar cómo podemos enfrentar bien el tema, hacer un debate nacional para ver cómo se avanza a corto, mediano y largo plazo, es como tratar de simplemente gritar y decir, así lo vamos a resolver. Yo te comentaba, Glatzer, que el próximo jueves ojalá que logremos traer a la doctora Matilde Ráez. Ella hizo una investigación ya hace varios años con 8 personas que llegaron a ser ejecutadas en el gobierno de Morales Bermúdez, que no sé por qué los periódicos no recogen, porque estaba vigente la pena de muerte para quienes disparaban contra policías para robarle las armas, que era un hecho muy frecuente en esa época, y se logró ejecutar a 7 personas, y ella hizo previamente un análisis, un trabajo con ellos, y todos sabían de antemano que existía una ley de pena de muerte, y que si ellos eran capturados se les iba a aplicar la pena de muerte, y sin embargo cometieron el homicidio. Y en segundo lugar, después de haber aplicado a 7 personas, o a 8, no recuerdo bien, continuaron los asesinatos contra policía. Entonces ahí hay un estudio concreto de la doctora Matilde Ráez, que se ha comprometido conmigo a hacer todo lo posible para venir el próximo jueves, porque trabajó con estas personas durante mucho tiempo, ¿no? Sí, es importante, yo creo, centrar el debate donde corresponde. La política y algunos medios de comunicación que viven además como esos políticos mediocres que lo que quieren es alentar el lado más, si uno quiere, intuitivo de las personas, y no, digamos, llevar a una discusión más racional, entendiendo de que en un país democrático hay reglas de juego, hay tratados internacionales, hay sistemas ya a nivel internacional que han discutido estas cosas y han optado por no avanzar en la posibilidad de que esto se aplique a otros delitos porque no disuade, no resuelve los problemas. Pues deberían ser combatidos no solo de otros medios que
con digamos, más responsabilidad planteen los temas, sino con el rechazo de las personas frente a este tipo de propuestas. Por dos cosas. Una, porque, digamos, no resuelve nada. Otra, porque no es posible, porque hemos firmado tratados internacionales. Y otro, porque, digamos, no se puede responder desde un Estado democrático de la misma manera que los delincuentes fuera de la ley actúan, es decir, usando la violencia. Además, con los márgenes, Ernesto, de rol judicial que hay en nuestro país, imagínate, tendrían que matar a muchas personas y cuántas de esas después, de repente, se determina que no cometieron el delito, pero ya no hay posibilidad de que eso se revierta, ¿no? Además, ahora vamos a ver que vamos a tener el presidente del INPE acá, una entrevista. Como hay miles de personas, lamentablemente, entonces ¿qué? Vamos a colgar a todos y vamos a seguir con el problema. Pero en fin, Glatzer, el tema del Tribunal Constitucional también está que quema, como se dice. Bueno, ahí está clarísimo que hay una campaña bastante bien orquestada que involucra no solo a, como es evidente, el grupo de personas que están siendo procesadas por estos graves crímenes que se cometieron el año 86, ¿no? El año 86, sino por un conjunto de periodistas, comentaristas, algunos columnistas de algunos diarios, algunos portales de internet, en la lógica de atacar severamente al Tribunal Constitucional. Ahora, es una campaña digamos, bien organizada, bien montada, donde empiezan, digamos, por postas a cuestionar al Tribunal Constitucional. Porque al Tribunal Constitucional le acusan de que es el Tribunal Constitucional el que ha determinado que el crimen del Frontón es un crimen de lesa humanidad y por lo tanto ese hecho hace que el delito siga siendo en este momento, o este caso siga siendo sometido a la justicia ya en un juicio oral. Y eso no es verdad. Al margen de la declaración del Tribunal Constitucional, ya el sistema de justicia había determinado que es un crimen de lesa humanidad. Pero supongamos que fuera verdad lo que ellos dicen, ya una sala, que es la que está juzgando este caso, a pedido de los abogados de los que están imputados por haber cometido estos delitos, pues definieron claramente que es un crimen de lesa humanidad. ¿Y por qué atacan al Tribunal Constitucional, Ernesto? Y esto sería bueno que podamos explicarlo, porque se dice cada mentira que la verdad creo que demuestra muy claramente que hay una animadversión y un problema contra el tribunal por este caso, y porque quieren un poco doblegar a un tribunal también para otros casos cuando tenga que ver y sean muy sensibles para la política. ¿Qué cosa sucedió? El año 2013, cuando había otro tribunal constitucional, un tribunal constitucional, la verdad, para el olvido, donde la gente sabía de derecho constitucional lo que, digamos, yo sé de agronomía, o sea, muy poco, y entonces, pero estaban muy ligados a algunos intereses, sobre todo políticos. De hecho, ese Tribunal Constitucional, yo creo, sin temor a equivocarme, estaba muy vinculado a Alan García, al APRA, a la Universidad de San Martín y al sector que junto con García gobernaron. Y empezaron a sacar una serie de sentencias que lo que buscaban era favorecer a determinados intereses. Ese Tribunal Constitucional le tocó revisar justamente el caso El Frontón. Entonces, ¿qué pasó en el caso del Frontón? Para que una sentencia sea sentencia en el Tribunal Constitucional, tienen que haber 4 votos de 7. Entonces, ¿qué pasó en este caso? Votaron los 7, pero en el caso de el entonces miembro del Tribunal Constitucional, Vergara Gotelli, su voto era muy confuso, porque era, ¿para qué te digo? Que no, sí, más o menos. Entonces, no había claridad en hacia dónde se inclinaba en el ámbito de la discusión que se había planteado, porque eran 2 ámbitos. Uno era el de lesa humanidad. En ese de lesa humanidad, él no da un pronunciamiento claro. Entonces, al no dar un pronunciamiento claro, lo que hace el resto del tribunal, o los 3 que querían que el crimen del Frontón no sea catalogado como crimen de lesa humanidad, deciden contabilizar su voto como si él hubiera estado de acuerdo con que no es de lesa humanidad. Entonces, con ese voto hacen 4 y presentan una sentencia. Pero inmediatamente, no las ONGs, no la Coordinadora, no el IDL, el procurador del Ministerio de Justicia, el procurador supranacional, dice un ratito, miembros del Tribunal Constitucional, ese no es un voto a favor de lo que ustedes están diciendo que es un voto. Le pido por favor que vean, porque ese es un error material. Ustedes han contabilizado un voto que no dice eso. Entonces, ¿qué hace el Tribunal 2013? Como tenía la voluntad de
generarle a los imputados en el frontón la posibilidad de que ya no los sigan juzgando y decir que no sea lesa humanidad, no resuelven ese tema. Entonces, ¿qué pasa? Entra el nuevo Tribunal Constitucional, que es el que está ahora vigente, y empieza a revisar todo lo que estaba pendiente, y encuentra en ese caso que había un pedido del procurador y de algunas organizaciones porque había un error material. Entonces revisa y se da cuenta y dice, efectivamente, aquí no hay voto, y si no hay voto, no hay sentencia. Entonces se pronuncia que no es como el Tribunal Constitucional antes había dicho. Punto, lo resuelve. Eso es lo que ha pasado. Y he visto ahí a los abogados, al señor Abanto Verástegui, decir que ha ido contra la cosa juzgada, que esto es un horror, que cómo puede ser, estos señores deberían, en fin, eso es lo que ha pasado, y eso pasa en otros casos también. Entonces, ¿qué cosa sucedió, Ernesto, con eso? Agarraron y estos marinos denunciaron constitucionalmente a 4 magistrados de este tribunal, a la señora Ledesma, al señor Eloy Espinosa, al señor Miranda y al señor Ramos, por haber ido contra la cosa juzgada. Y en el Congreso de la República, que lo primero que debieron decir es esto no es procedente, por una sencilla razón. Inclusive, si no están de acuerdo con esta sentencia, no pueden a ningún juez juzgarlo por una sentencia. Entonces debieron rechazarlo, pero dejaron que entrara, lo pasaron a Comisión de Acusaciones Constitucionales y ahí le están dando trámite. Entonces el Tribunal Constitucional legítimamente dice, sí, eso es un atentado, es decir, ¿cómo me van a mí someter a un fuero como este por mis decisiones jurisdiccionales? Eso no es posible frente a ningún juez. Y lo que hacen es defenderse. Y una de las maneras que encuentran para defenderse es irse a la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y por qué a la Comisión? Esto es importante explicarlo, Ernesto, porque dice que se han ido a lloriquear, que por qué Galarreta. Vamos a poner Carlito Yancul, productor, buenos días. Carlito, ¿cómo está? Emanuel está acá, Luis, también nuestros colegas que todos los días nos ayudan con el programa. Vamos a pasar inclusive el audio del señor Galarreta, donde claramente acusa al Tribunal Constitucional de que se han ido a quejarse a la Comisión y dice que eso es un horror. Horror era cuando su jefe, que está preso, cerró el Tribunal Constitucional y el señor Galarreta nadie sabe dónde estaba, ¿no es cierto? Ojalá hubiera estado protestando contra esto. La verdad es que yo no lo vi o no lo vimos. Pero ¿por qué no ponemos ese audio? Es cortito, ¿no? Sí, vamos a poner el audio, Ernesto, y después comentamos por qué están diciendo que se han ido a quejar. Es más, por ahí un columnista que solo podría, digamos, tener la influencia que tiene un país como el nuestro, la verdad, ha dicho que cómo es posible que con plata del Estado se han ido a quejar del país fuera. Pero vamos a escuchar lo que dice el señor Galarreta. Politizar un tema que es absolutamente constitucional y legal no es lo más adecuado, y la verdad a mí me pareció sorprendente, inaudito, que el tribunal haya tenido la actitud de irse fuera del país a plantear situaciones que son inexistentes. Ni siquiera se ha empezado la primera instancia y ya pasar de frente a un tema externo, pero además dejando en tela de juicio si el Perú existe democracia o no, porque hoy día supuestamente para esta posición habría pues una posición política al respecto. Solamente quiero recordar que no solamente los que se han sentido afectados con el fallo del tribunal, como es su derecho, y todos son iguales ante la ley, aquí no hay nadie especial que puede ser ajeno a la ley, han presentado una denuncia. También lo han presentado 2 parlamentarios, y uno de ellos fue el congresista Olaechea y el otro fue el congresista del Castillo. Ir a una instancia supranacional para querer distorsionar un procedimiento regular y constitucional es inapropiado y es irregular. Bueno, no es inapropiado ni es irregular. Lo que es inapropiado y irregular es que el señor Galarreta, siendo presidente del Congreso, salga con su patrona, la señora Keiko Fujimori, a amenazar a un fiscal para que no lo investigue. Eso sí es irregular. Irregular es también, y distorsionado, es que el señor Galarreta, siendo presidente del Congreso, salga y amenace a un periodista y amenace a un medio de comunicación con un boicot, asustando a los auspiciadores para que retiren su publicidad. Eso es distorsión. Lo que han hecho los miembros del Tribunal Constitucional, además, ¿por qué? Porque el sistema interamericano, Ernesto, esto es bueno que lo sepan nuestros oyentes, vio el caso del Frontón. De hecho, hay una sentencia en el caso del Frontón, y por lo tanto eso está abierto porque el sistema interamericano ha dicho. Entonces es importante y está bien que vayan y le digan, señores, miren con atención este caso porque eso está pasando. Y no es un asunto de que cualquier persona tiene el legítimo derecho de acusar a un magistrado del Tribunal Constitucional. Sí, tiene el derecho, por supuesto, los marinos tienen el derecho, pero lo que el
Congreso tenía que haber hecho es, señores, esto no es procedente, porque eso es una sentencia que han dado ellos y nosotros no podemos revisar las sentencias de los magistrados. Entonces hay que poner las cosas en su lugar, porque la campanita viene por todos lados, hacen postas, uno sale en su portal, el otro sale en el periódico, hay varios en la televisión que andan saliendo a decir estas cosas y no es verdad lo que están diciendo. Bueno, yo quería comentar el asunto por el lado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque lo que me preocupa es que estamos también retrocediendo en eso. Estamos, no sé, igual que Maduro en Venezuela, cuestionando que los países puedan recurrir a las organizaciones internacionales en el ámbito de convenios que los estados hemos firmado. O sea, el Perú ha firmado la Convención Interamericana de Derechos Humanos y está sometida a lo que diga la Comisión y la Corte Interamericana, que son órganos justamente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y justamente hay una serie de normas para proteger la independencia de los magistrados, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de los tribunales constitucionales. Y uno de ellos justamente es pedir audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces es sorprendente que diga que acá primero se ha politizado el asunto, que se ha ido más allá de la vida interna, que la ropa sucia se lave en casa. Es de un atraso, son posiciones totalmente trasnochadas. O sea, la audiencia es, tú pides a la Comisión Interamericana una audiencia para expresar una preocupación. La Comisión ve si hay alguna materia para comprender que hay una preocupación y te da esa audiencia. Y tú vas y expresas la preocupación. Y la Comisión Interamericana puede incluso ni siquiera pronunciarse en una especie de resumen que hace al final. Y prueba de que no es llevar un asunto, la ropa sucia afuera, es que los estados pueden pedir también audiencias de la Comisión Interamericana y generalmente lo hacen, incluido el Estado peruano, que en todas las sesiones de la Comisión Interamericana llegan asuntos del Estado. Entonces es un retroceso total, absurdo, y además esta intervención, ¿no es cierto?, de Galarreta va a, digamos, pararle más las orejas, por decirlo de alguna manera, a la Comisión de la Corte Interamericana, porque es una amenaza absoluta a la independencia del Tribunal Constitucional. Y por último, Glatzer, estamos viendo nuevamente quién pretende retrasar todo lo que es finalmente el juzgamiento de estos hechos. Es la parte afectada. Por eso es que la gente dice, pero ¿por qué tantos años recién seguimos discutiendo el asunto? Porque los involucrados siempre se las han ingeniado para nunca evaluar verdaderamente judicialmente lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que se debería haber hecho desde el comienzo? Bueno, ocurrió esto, veamos qué pruebas hay, quiénes son los responsables. Punto. Sí. Eso es lo que se debió hacer, ¿no? Sí, pues, y yo creo que al fujimorismo lo que finalmente le preocupa es lo que ha pasado en la Comisión Interamericana, que los miembros de la Comisión, escuchando a los magistrados, han retrocedido 20 años y han dicho 1997, defenestraron a los miembros del Tribunal Constitucional, lo hizo Alberto Fujimori, estos son los fujimoristas que tienen el poder ahora, y por supuesto llama a la duda, y como no, siempre en el fujimorismo a la sospecha, y por lo tanto hay que estar alerta frente a lo que está pasando. Y hay también algunos casos concretos por los que Fujimori fue al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Te acuerdas? El año 99, cuando quiso retirarse de la competencia. Es decir, Fujimori nos quiso sacar de la competencia de la Corte Interamericana porque sabía que años después iban a sancionar al Estado peruano por casos de los cuales él fue uno de los protagonistas y por los cuales después ya en democracia fue juzgado. Entonces, los problemas que tiene el fujimorismo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos vienen de hace muchísimo tiempo, porque esto que le está pasando a Fujimori hoy es producto de que los casos llegaron al sistema interamericano. ¿Del Castillo también se ha pronunciado en contra? Sí, dice que se debe del Castillo, pero pues del Castillo... No, pero del Castillo, Alan García recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo... Claro, y la Comisión Interamericana le dio garantías, garantías cautelares, ¿no? Sí, medidas cautelares, ¿no? Y ahora, por favor, que alguien le explique, digamos, que no puede referirse de esa manera, ¿no? Digamos, que alguien le explique, o sea, digamos, qué cosa está en juego, qué es la Comisión, qué es la Corte... Claro, pero que es el Tribunal Constitucional.
Sí, y con calma que le expliquen despacito, porque para que, digamos, no tiene por qué conocer, aunque creo, no sé si es abogado, pero la cosa es que debería entender. Hay gente que entiende muy bien eso, ¿no? Sí, no, digamos, es un razonamiento lógico. El Perú no es una isla, el Perú firma pactos internacionales. ¿Para qué? Para respetar estándares en algunas materias. Así como en los tratados de libre comercio, de repente así el ministro puede entender, porque él maneja mucho el tema de producción y comercio. Uno se somete a determinadas reglas internacionales, en materia de derechos humanos también, y cuando hay un caso concreto tiene que asumir, que además, como el otro día yo explicaba, esos acuerdos internacionales o convenios que hemos firmado entran a el ámbito nacional y tienen en el Perú, a diferencia de otros países, rango constitucional, es decir, son parte de la Constitución, son derechos fundamentales amparados por la Constitución, y por lo tanto, la verdad, esto que estamos ahora discutiendo, tanto en el caso de la pena de muerte como en el caso del frontón, efectivamente nos hacen ver que poco hemos avanzado en un asunto que debería ser ya de sentido común. Es igual que con la pena de muerte, es igual contra el sistema interamericano y la Comisión. Uno dice, pero esto lo hemos discutido 50.000 veces, pero lamentablemente estamos en circunstancias que pese a eso hay que dar la batalla, porque de repente puede prosperar una ley a favor de la pena de muerte contra los violadores, puede prosperar una acusación constitucional contra el Tribunal Constitucional, puede prosperar una norma que pretenda sacarnos de la competencia de la Corte. Entonces no queda más que estar todo el tiempo discutiendo temas que son importantes, pero que deberíamos ya haber dejado atrás y estar en otros temas. A ver, si quisiéramos sumarnos a la lógica de los políticos ahora, Jorge dice, por ejemplo, ¿no? La corrupción no podría ser catalogada como traición a la patria, y traición a la patria es un delito que, digamos, donde es posible aplicar la pena de muerte. A ver, si pusiéramos en debate eso, a ver si los políticos corruptos quisieran debatir eso de la manera demagógica como están discutiendo ahora el tema de la pena de muerte para violadores en contra de menores de edad, como digo, crímenes execrables, condenables, absolutamente denigrantes, y con el que estamos por supuesto en contra, pero consideramos de que esa no es la vía, que eso no va a resolver el problema. Son las 7:28 de la mañana. Hay varios otros temas, Ernesto, que vamos a ir conversando seguramente ya en el transcurso del programa. Vamos a ir a una pausa, vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones rapidito y luego regresamos para contarles qué tenemos en el programa del día de hoy. Soy Glatzer Tuesta y estoy con Ernesto Urajara y lo vamos a acompañar en la edición del día de hoy, así que ya regresamos. Soy Reida Cóndor, madre de Armando Amaro Cóndor. Mi hijo estudiaba en la Universidad La Cantuta y fue secuestrado el 18 de julio de 1992. Fue secuestrado por Grupo Colina, mandato de Fujimori. El indulto es un insulto para nosotros. Pásame la pelota, Miguel, pásamela. No, mejor a mí, pásamela a mí. Allí va. Uy, pucha, ahora mi mamá me va a castigar. Niños malcriados, miren lo que han hecho. ¿Qué pasó, muchachos? Mami, de casualidad rompimos la luna de la ventana de la señora Rosa. Ay, aquí hay muchas cosas que se pueden romper. Por eso siempre les decimos que tengan cuidado y no hay que jugar en esta área común con pelotas. Sí, mami, te prometemos no jugar fútbol acá. Ay, lo sé, confío que no lo harán. Qué buena gente que es usted, señora. Mi mamá ya me hubiera pegado. Ganas de pegarles a mí no me faltan. ¿Y mi ventana? ¿Quién lo arreglará? Yo arreglaré su ventana, señora Rosa, y conversaré bien con ellos para que eso no vuelva a suceder. Pero no con violencia, pues pegándoles o gritándoles a los niños no es la forma adecuada de enseñarles. ¿Usted cree? Mejor les hablamos, les decimos bien claro las reglas y les damos confianza. Discúlpenos, señora Rosa. Los niños, niñas y adolescentes, sin exclusión alguna, tenemos derecho al buen trato en nuestra educación y formación para desarrollarnos integralmente. La ley número 30.403 prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Campaña Nacional contra el Castigo Físico y Humillante. Atrévete a criar con amor, con el apoyo de... Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana.
Son las 7:31 de la mañana, estamos de vuelta, aquí no hay derecho. En un ratito vamos a conversar con el presidente del Instituto Nacional Penitenciario del INPE, el doctor Carlos Vázquez, que ya está llegando a nuestros estudios. Más adelante vamos a conversar con la doctora Pilar Aguilar, quien es abogada, es especialista en temas de violencia contra la mujer, ha trabajado mucho este tema y va a venir a darnos su opinión e información sobre este tema. Y más adelante en nuestro bloque cultural vamos a tener a Rolando Carrasco, profesor de la Escuela Nacional de Folclore, músico, compositor y arreglista, que compartió escenarios con el maestro que lamentablemente ha fallecido hace poco, Raúl García Zárate. Así que el programa está muy interesante el día de hoy. Vamos a irnos ahora a hacer nuestro recorrido por las regiones gracias a la Red Nacional de IDL Radio. Vamos a Trujillo. Yuri Rodríguez está ya con la información. Yuri, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Glatzer. Esta es la información que tenemos desde Trujillo. Ni bien se supo de la liberación de Alexander Pérez Gutiérrez, más conocido como Gringallo, programada para este fin de semana y después de cumplir 6 años de prisión por homicidio calificado, este hecho ha generado rápidas reacciones en algunos ciudadanos de Trujillo, entre ellas a la señora Alcidias Silvia Ulloa, madre de Edwin Marrero Silva, quien fuera víctima de Pérez Gutiérrez. Al respecto, la señora manifestó su temor debido a que ella persistió durante el proceso judicial emprendida en contra de Gringallo. Siento un poco de temor porque podría vengarse ya que yo seguí el juicio hasta el final, acotó la madre de Edwin Marrero Silva. Asimismo, el gerente de Centros Juveniles del Poder Judicial, Julio Magán, comentó que su entorno familiar está ligado a la delincuencia, por lo que no habría duda de que regrese a ello. Para la gran red nacional IDL Radio, informó Yuri Rodríguez. Muchísimas gracias, Yuri, por esa información desde la región La Libertad, específicamente desde Trujillo. Y de Trujillo nos vamos a Ucayali. Ahí está Cecilio Soria con la información. Cecilio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, gracias. Esta es la información que te alcanzo. Corrupción generalizada en Ucayali. En un operativo realizado por los agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público, intervinieron días atrás viviendas vinculadas al ex gobernador regional de Ucayali, Jorge Velázquez Portocarrero, quien es acusado de liderar desde prisión una organización criminal de lavado de activos. Esta organización, liderada por Jorge Velázquez Portocarrero, habría amansado ingente cantidad de dinero procedente de sus actos ilícitos, que pretendió lavar con la compra de flota de aviones, construyendo edificios, hoteles y constituyendo empresas. Los inmuebles incautados se entregaron inmediatamente al Programa Nacional de Bienes Incautados del Ministerio de Justicia, que se encargará de su administración. Desde la colorada ciudad de Pucallpa habló el comunicador citivo Cecilio Soria González para la cadena nacional IDL Radio. Muy buenos días, permiso. Muy buenos días, Cecilio, muchísimas gracias por esa información desde la región Ucayali. Nos vamos ahora a Puno. Percy Caliza ya está en comunicación con nosotros. Percy, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Glatzer y amigos de IDL Radio. Esta es información desde Puno. La Fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Puno formalizó la investigación penal por 60 días en contra del alcalde de Juliaca, Osvaldo Marín Quiro, y 7 personas entre funcionarios y exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de San Román, por autorizar el uso de dinero de la comuna para 5 trabajadores que viajen a 2 regiones del país. Según la carpeta de la primera Fiscalía Provincial a cargo de Arturo Saúl Sirena Asensio, Julián Choque Torres, Orlando Quispe Saavedra, Raúl Elvis Ramos Ramos, Rómulo Mulizaca Laura y Celina Peralta Ramos falsificaron un acta de elecciones para conformar un sindicato municipal fantasma denominado Citramón Juliaca. Informó desde Puno Percy Calzada Rodríguez para IDL Radio. Adelante, estudios. Muchísimas gracias, Percy, por esa información desde Puno. Son las 7:34 de la mañana. Si me da 30 segundos para comentar otro tema vinculado al caso anterior o al tema del Tribunal Constitucional. Parecería que en algunos casos, el caso del Frontón es evidentemente lo que les quita el sueño, pero hay algunos otros políticos, parlamentarios, que aprovechándose de la discusión que hay sobre 4 magistrados que pueden finalmente ser defenestrados por el Congreso
como lo hizo Fujimori el año 97, están interesados y están aprovechando de toda esa movida para también contrabandear otros casos. Y hay un caso en particular que yo he venido aquí y en otra radio diciendo permanentemente, el Tribunal Constitucional parece que va a fallar indebidamente a favor de una empresa que se llama Perubar, y que lo que está pidiendo es que a la UEFA, que es, digamos, la oficina de fiscalización y control ambiental, se le quite todo el presupuesto. ¿Por qué? Porque esta institución vive de un concepto que se llama regulación ambiental, es decir, de todas las multas que pone, hay un porcentaje que va hacia la UEFA para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué pasó con Perubar? Llegó al Tribunal Constitucional el caso, pese a que el Poder Judicial, hasta en la Suprema, determinó que quien tenía la razón era la UEFA, y en Indecopia, donde fueron también, le dieron la razón a la UEFA. Por lo tanto, ya no había nada más que discutir. Perubar se fue a el Callao, a un juzgado, y presentó un amparo y que llegó hasta el Tribunal Constitucional. Dejaron de lado lo que dijo Indecopia, dejaron de lado lo que dijo la Corte Suprema, y ahora están por darle la razón a esta empresa. ¿Y qué pide esta empresa? Dice que ese cobro que hace la UEFA es indebido, es inconstitucional. Por lo tanto, pide, miren lo que pide, que no lo siga cobrando, que devuelva todo lo que ha cobrado a todas las empresas que a estas alturas han sido ya sancionadas por la UEFA. ¿Saben qué significaría eso? Que la UEFA pierde el 75% de su presupuesto. ¿Y saben cuánto tendría que devolver el Ministerio de Economía a todas las empresas que han sido multadas? 400 millones de soles. Y el Tribunal Constitucional está a punto de darle la razón a esta empresa, con ayuda de algunos parlamentarios, entre ellos el señor Héctor Becerril, que es congresista, él es químico farmacéutico y en sus ratos libres es desalojador, como ustedes saben. Entonces, ¿él qué hizo? El día que los miembros del Tribunal Constitucional estuvieron en Uruguay presentándose ante la comisión en una audiencia pública por el caso del Frontón, él envió al Tribunal Constitucional una carta expresando su preocupación, traducción, digamos, presionando al Tribunal Constitucional para que le dé la razón a Perubar. ¿Qué intereses hay detrás de ese caso? Bueno, eso es lo que hay que averiguar, pero en todo caso lo que les puedo advertir hasta ahora es que esas presiones siempre tienen algo detrás, obviamente, que está a espaldas de lo que todos quisiéramos sea el accionar del Tribunal Constitucional. Esperemos que el Tribunal Constitucional no convalide esas presiones, no haga algo indebido y que haga lo correcto, es decir, que resuelva de acuerdo a cómo dos instancias han resuelto ya, porque no hay ningún asunto vinculado a debido proceso, a derechos fundamentales que se haya vulnerado acá, que son los aspectos que el tribunal tiene que revisar de cara a lo que la Constitución dice. Así que todas estas cosas no siempre son lo que parecen, sino hay otros intereses también. Solo está la explicación, pues, por qué quieren controlar el Tribunal Constitucional. Así de simple. Sí. ¿No? Ya tienen uno que siempre lo expresaba abiertamente, Sardón, que ha votado a favor del habeas corpus de Fujimori, que favorecía a Fujimori. Ferrero Costa es también muy cercano al fujimorismo a través de Cipriani y todo, y ahora quieren destituir a los que no son cercanos. A los que no son, entonces por eso es que quieren controlar, y por eso es que destituyeron también cuando el anterior gobierno en la década de los 90. Sí, ¿no? sí. Entonces ahora, ahí está la explicación, ¿no? El hecho de haber ido a Montevideo, a las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es un acuerdo nuestro del Pleno. O sea, no se le ocurrió a uno o a dos magistrados ir. Tomaron un acuerdo, creo que firmaron 6 de 7, el señor Sardón no estaba, me parece, porque Sardón después salió a decir que no está que de acuerdo. La ropa sucia se lava en casa. Sí. Exactamente. Entonces, bueno, pero es un acuerdo el Tribunal Constitucional. 6 de 7, digamos, claramente es una amplia votación a favor de esto, que a mí me parece correcto. Bueno, son las 7:39 de la mañana. ¿Qué hacemos? Vamos a una pausa, regresamos en un instante y seguimos aquí en No hay Derecho. Yo soy Javier Roca Obregón, papá de Martín Roca Casas, estudiante de Economía de la Universidad del Callao, que fue secuestrado en el gobierno de Fujimori. Fue secuestrado y conducido al sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército, donde fue torturado, asesinado
e incinerado por los militares. Por lo tanto, el indulto será un insulto. Todos tenemos derecho a un buen trato. Muy bien, niños. La lección está aprendida. Señorita, antes cuando yo hacía alguna travesura, mi papá de frente me gritaba o me jalaba los cabellos. Ahora me habla y me pide que me porte bien. Todos ustedes merecen un buen trato, pero también tienen el deber de obedecer y portarse bien. Señorita, mi mami me contó que antes sus papitos le pegaban con la correa. Y en el colegio, los profesores con regla en la mano. ¡Ay, qué miedo! Uy, eso estaba muy mal. Seguro que los niños crecían tristes y con mucho miedo. Ahora todos sabemos que la educación debe venir con cariño y respeto, escuchando nuestras opiniones. Y explicándonos bien clarito lo que debemos o no debemos hacer. Y los papitos también lo saben. ¡Qué buena clase hemos tenido!, ¿no, chicos? ¡Sí! Promovamos entre los niños y niñas el ejercicio de sus derechos y de sus responsabilidades. Fortalezcamos su participación organizada y el disfrute del aprendizaje libre de violencia y en sana convivencia. Los niños, niñas y adolescentes, sin exclusión alguna, tenemos derecho al buen trato, un comportamiento respetuoso y fraterno entre maestros y alumnos. La ley número 30403 prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Campaña Nacional contra el Castigo Físico y Humillante. Atrévete a criar con amor, con el apoyo de ASDI. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Siete y 42 minutos de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Estamos esperando al presidente del INPE, que está ya llegando en un ratito, espero, a nuestros estudios para poder conversar con él sobre la situación de los penales, para hablar sobre, digamos, varios temas vinculados a su gestión. Están desarrollando una serie de actividades que son, la verdad, bien interesantes, y hablar con él también sobre otros temas que, por cierto, la coyuntura nos está presentando. Pero mientras eso sucede, es decir, mientras estamos a la espera, podemos comentar otros temas. Ernesto, hoy día estaba revisando un artículo tuyo en el diario La República sobre los proyectos que se han presentado en el Parlamento sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, y esto que en algún momento, y creo alguito hemos contribuido a que eso vaya cambiando, era un asunto para la gente muy distante a su vida cotidiana. Hoy lo empiezan a ver con mayor preocupación porque tiene que ver con la calidad de la justicia en nuestro país. Es decir, si tenemos una mala justicia es porque quienes eligen jueces y fiscales no lo están haciendo tan bien como corresponde. Pero tal vez podrías contarle a nuestros oyentes un poquito, digamos, entre qué van los proyectos, de qué se preocupan, cuáles son los principales. Claro, mi idea además es llamar la atención que estamos discutiendo una serie de cosas, por supuesto, importantísimas, pero hay otras también fundamentales que siguen su curso y que ya no le prestamos tanta atención, que es este debate sobre la reforma absoluta y total, que es muy positiva, del Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, todo el mundo coincide que el CNM no va más, no da más para que siga exactamente tal como está. Pero hay diferentes proyectos y mi hipótesis ahí es que si uno ve todos los proyectos, hay cosas positivas en los proyectos y hay algunas indefendibles, pero si se junta lo positivo y se descarta lo negativo, puede salir una buena reforma. Por ejemplo, ¿qué me parece positivo que está en la mayoría de los proyectos? Es que el representante, y que ha sido también un planteamiento que ha hecho el Instituto de Defensa Legal, es que el representante, el que nombra los jueces y los fiscales al Consejo Nacional de la Magistratura, ya no sea nombrado solamente por la Corte Suprema y por los fiscales supremos, como es ahora, sino que sean elegidos por todos los jueces y por todos los fiscales. Entonces, ¿qué tendría? Eso tendría una ventaja
sería mucho más democrático, mucho más transparente, y como que no se podría arreglar el resultado, porque ahora qué cosa pasa en el Poder Judicial, se hace que un magistrado renuncie, ¿no es cierto? Y ese se compromete a ser elegido. Sí, pues. Lo cual es una manera de... O sea, renuncia, sí. Esperan que pase los 6 meses que la ley dice debe estar fuera de la judicatura y lo ponen como su representante. Y en la mayoría de los casos para que defiendan los intereses de los magistrados y no, digamos, para que busque mejorar el sistema de justicia, que es lo que debería ser su labor. Claro, entonces eso sería muy interesante además ver cómo eligen los jueces y los fiscales. Sería mucho más democrático, transparente, no se podría... como digo, manipular el resultado. A ver, uno negativo que hay que evitar, sí, que proviene del gobierno, cuando en su plan de gobierno trabajó muy bien este tema de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. No sabemos qué habrá pasado en el camino, pero creo que eso, a ver, la ministra Marisol Pérez Tello, la ex ministra, dijo que eso era una propuesta nomás, ojalá que sea así, pero es que un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura sería elegido por el gobierno y otro sería elegido por el Congreso. Pero además, el que sería elegido por el presidente de la República, es decir, por PPK, presidiría el Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, ya no podría ser de esa manera. Eso, por ejemplo, es una cosa que debe descartarse totalmente. Y el proyecto oficialista también, que me parece increíble, restringe la participación de la sociedad civil solo a las facultades de derecho, lo que, digamos, termina siendo contradictorio con lo que venían sosteniendo en la campaña, que más bien era una reforma efectivamente del Consejo de la Magistratura, pero no, digamos, con esas características, ¿no? Ernesto, vamos a una pausa, regresamos en un instante, estamos aquí en No Hay Derecho, ya volvemos. Soy Norma Méndez Díaz, madre de Melisa Alfaro Méndez, una joven de 23 años que falleció por un sobrebomba enviado por el Estado de nuestro país a cargo de Alberto Fujimori el 10 de octubre de 1991. Nosotros los familiares estamos en desacuerdo con el indulto porque contravendría las leyes, porque creemos que los que cometen delitos deben cumplir su condena, sean presidentes, sean políticos, sea quien sea. Las leyes se deben cumplir. Como familiar decimos, el indulto es insulto. Ya, Luchito, en 5 minutos apaga la computadora. Ya jugaste el tiempo que acordamos. Ya, mami, ya casi termino. Un ratito. Nadie sale al recreo si no terminaron de escribir. ¡No! Ojo, ya les avisé que eso pasaría, ¿ah? Sí, profe, me falta una línea y termino. A mí me falta, pero me apuraré. Mira, mami, ya manejo mi bici solita. No, niña, no lo hagas, te puedes caer. No le asuste, señora. Vamos a darle confianza. Vamos, hijita, tú puedes. ¡Sí, lo hice! Pero yo quiero este juego. Lo siento, hijo, cuesta caro. Veremos luego si podemos comprarlo, ¿ya? Está bien, tienes razón, papito. Además cuesta muy caro. Gracias por comprender. Pero esta figurita cuesta mucho menos. ¿Me compras? Para esto sí me alcanza. Te lo compro. Prestándoles atención, conversando, brindando confianza y dando un buen ejemplo, nuestros niños y niñas tendrán una buena educación y formación, aspectos claves para su desarrollo integral. Los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho al buen trato, vivir en un ambiente armonioso, solidario y afectivo, en casa y en el colegio. La ley número 30403 prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Campaña Nacional contra el Castigo Físico y Humillante. Atrévete a criar con amor, con el apoyo de ASDI. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Bueno, estamos ahora con Pilar Aguilar. Hemos alterado un poco el orden porque el presidente del INPE está en camino, pero parece que lo ha agarrado el tráfico. Bueno, Pilar Aguilar es abogada, en segundo lugar es psicóloga,
y está también terminando o a la mitad de una maestría de políticas sociales, políticas culturales, que es importante. Lo digo ¿por qué? Porque tiene un enfoque muy interesante sobre todo este tema de la violencia contra la mujer, de la violación sexual, y ella enseña en la Universidad Católica la síntesis entre derecho y psicología, entonces es una perspectiva sumamente interesante. Muy buenos días, Pilar, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por invitarme. Corrijo un ratito ya, ver, porque si no el Colegio de Psicólogos me va a llamar al orden. No soy psicóloga, soy abogada, soy psicoterapeuta y soy psicoanalista en formación. Y estoy haciendo una maestría en estudios culturales en la Católica. Esas precisiones. Bueno, a ver, Pilar, estaba leyendo en el Facebook que tú eras crítica un poco de el hashtag sobre Perú, país de violadores, ¿no? Incluso ahí tienes todo un debate con gente muy cercana a ti, ¿no? Se ha sorprendido, más bien dice, ¿por qué Pilar Aguilar va a estar en contra? A ver, explícanos tu posición. A ver, un poco no. Dije en el Facebook que estaba radicalmente en contra. Y en realidad sí. Segunda corrección. Porque creo que poner el foco en los violadores, digamos, nos ahorra asumir la responsabilidad que como sistema, que como país, que como hombres y mujeres tenemos respecto de este tema. Los violadores son nuestros, no caen de ningún otro planeta, los producimos permanentemente, ¿no? Por eso también estoy absolutamente en contra de que solamente la solución o las medidas que se quieran tomar pasen por aumentar las penas o por la pena de muerte, ¿no? Tenemos la tendencia a poner lo malo afuera, ¿no? Entonces son ellos los violadores, ¿no? Nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? Y creo que además, si nosotros vamos en la mayoría abrumadora de los casos, vemos que todas estas personas han tenido carencias severísimas en el tema del apego, en el tema de la transmisión de la ley, en el tema de del desarrollo de la preocupación por el otro, que es clave para entender estos temas. O sea, tú lo que nos está diciendo para poderlo enfocar es decir, de alguna manera los violadores son producidos por este tipo de sociedad. A ver, pero explícanos esa idea que habías comenzado. Bueno, para comenzar, el tema de la crisis de la ley en general, de la violencia contra la mujer, de las violaciones, etcétera, tienen que ver con cómo se incorpora la ley o cómo no se incorpora, ¿no? ¿Y cómo se incorpora la ley? La ley se incorpora a través de ¿qué? De los golpes, de la ternura, del abandono, del cuidado. Lo que el ser humano hace es aprender a que la pérdida del amor del otro le puede, digamos, causar serias complicaciones. Entonces el niño aprende en la relación con la madre que la agresión hay que internalizarla, hay que guardarla, porque no se puede atacar al otro, porque si no el otro te deja de querer. Pero hay algo que falla de manera radical con algunos niños, ¿no es cierto? No hay ese humanizarse en relación con ese otro del amor, y si no hay un otro del amor, no hay pues humanización. Claro, pero a ver, la gente se debe estar preguntando, yo también, antes de darle la palabra a Glatzer, pero entonces si todos estamos en la misma sociedad, en el mismo sistema, ¿no es cierto? ¿Por qué en algunos casos se dan los violadores y en otros no? En términos concretos, ¿por qué algunos violan y otros no? ¿Por qué pasan ese límite? Me parece importantísima tu pregunta. Muchas gracias. No estamos en la misma sociedad, no nos socializamos igual, no crecemos igual, no incorporamos la ley igual, ¿no es cierto? Tú conversábamos el otro día sobre el sentido común, ¿no? ¿Cuál es el sentido común? No hay sentido común. ¿Común entre quiénes? O sea, yo, por ejemplo, también cuando surgió el tema de la congresista Marisa García, yo decía, ¿qué tal si después del linchamiento en redes, el linchamiento por supuesto simbólico, no pensamos en cómo hacemos para acercar a estos sectores el discurso de la igualdad? ¿Podemos hablar de un sentido común de la igualdad de las mujeres? ¿Podemos hablar de un sentido común de no discriminación? ¿O tenemos que ser conscientes de que hay sectores que no han incorporado ese discurso? ¿Por qué lo habrían incorporado?
Eso no se enseña en algunas casas, no se enseña en los colegios, no se enseña en las universidades. Entonces le podemos exigir a todos, por esta ficción de que la ley es conocida por todos, que se enteren que hay una ley de feminicidio, que las penas contra la violación son tales. O sea, no te estás refiriendo evidentemente a sectores sociales, es decir... Sí, me estoy refiriendo solamente a sectores sociales, que por supuesto tienen que ver me refería también... al sector A, B, C, D, E, o sea... Bueno, no sé si haría eso porque hay sectores D que han tenido familias suficientemente buenas, donde hay cuidado, donde hay ternura, donde hay atención, donde hay amor, donde se incorpora la ley, se inculcan determinadas... Porque también hay mucha violación sexual en el sector A y B y en el entorno familiar, por supuesto. Lo que pasa es que yo creo que el sector A y B tiene más acceso a determinados discursos y no necesariamente el C y el D. Y creo que ahí hay una responsabilidad del Estado, por supuesto, de la sociedad toda. ¿Acaso hay alguna política pública que tenga que ver con cómo contribuimos a cambiar las mentalidades? Porque el tema de la violación, el tema de la violencia también tiene que ver con antecedentes, ¿no es cierto? ¿Cómo era antes? Antes éramos más o menos parecidos a los países musulmanes, donde la cultura del honor era lo hegemónico, y si una mujer se portaba mal, había que castigarla, pues había que lavar la ofensa del honor con sangre, ¿no es cierto? Entonces ahí estaba el crimen, el feminicidio era, ¿no? Pero el Glatzer, perdón. Sí, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Entonces, ¿dónde hay que centrar el debate? Es decir, yo, he comentado aquí sobre el tema del hashtag Perú país de violadores, y claro, yo más bien me he pronunciado no a favor, porque de todas maneras es un asunto chocante, pero mi razonamiento era mejor llamar la atención así para después hacer lo que hay que hacer y no quedarnos justamente en el hashtag. Pero la pregunta justamente es, escuchando lo que acabas de mencionar, ¿cómo hacer para en esos sentidos comunes, diversos, si quieres, ¿no es cierto?, por sector, por lo que sea, hacer una política pública que tenga una valla o que tenga, un asunto que sea el punto de partida para todos? ¿Cómo construirla? ¿Cómo se hace? ¿Dónde se empieza? O si se ha empezado, ¿cómo hacer para fortalecer, aprovechando este momento? A ver, tiene que ver también con los lugares que ocupamos hombres y mujeres en la sociedad, ¿no es cierto? Y cómo el sistema, como la publicidad, como la televisión, como la radio, todo el tiempo está fomentando que las mujeres estén en determinados lugares y los hombres en otros, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros seguimos viendo publicidad donde las mujeres son las que mueven la olla, las que preparan el arroz, y los hombres están sentados esperando que las mujeres les sirvan el plato, y a lo más dirán qué rico el arroz, ¿no? O son las mujeres las que le dan la medicina a los niños, son las mujeres las que están en los lugares, de segunda, eso no va a cambiar. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué el Estado, así como hay espacios en las elecciones para los partidos políticos, para que hablen de sus propuestas, ¿por qué el Estado no podría usar espacios para difundir estos discursos nuevos, estos otros sentidos comunes que se van dando y que muchas veces vamos copiando de otros países, ¿no es cierto? A veces creemos, sobre todo creo yo el movimiento feminista y durante mucho tiempo, que ya se consiguió la ley, entonces ya podemos estar tranquilas. Yo creo que no, que la ley debería ser la cereza que se le pone a la torta cuando todo está más o menos consolidado y falta tanto. Que yo creo ahora, pero sin embargo también, y para tratar de profundizar en eso, hay experiencias que se han producido en los últimos días que dan cuenta de que la gente, cuando se indigna, se pronuncia y sigue algunos canales, logra conseguir que estos discursos vayan saliendo, por lo menos temporalmente, de los medios de comunicación. El otro día 3 locutores de una radio hicieron mofa o burla de la violación de esta señora en Villa El Salvador el día del censo, y al día siguiente lo sacaron. A otro periodista por hablar cosas o promover, yo diría, una cultura del odio, también lo sacaron de otro medio. Es decir, el otro día hay un conductor de televisión que ha tenido que públicamente salir a decir: me he excedido durante todo este tiempo y prometo de acá en adelante no hacerlo porque he estado cosificando. ¿Cómo es? Pero ahí es como más discrecional de los medios, porque ¿cómo hacer? Lo otro es muy complicado, porque la respuesta a la propuesta tuya podría ser, ya hasta lo estatal podría incorporar, porque tiene el manejo de determinados medios, pero a los privados, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para que esto es guerra y estos programas donde claramente pasa lo que tú dices? Pero a ver, en la época de las elecciones, ¿los mensajes solamente salen en el canal estatal?
¿O salen en todos los canales? Porque No, hay una ley que lo... Una franja, claro. Una franja electoral. ¿Por qué no podría haber una franja en los canales privados sobre esto que, digamos, ya, ¿no? Es un escándalo, es cada vez más. ¿Por qué no podría haber una franja? Bueno, digamos, de poder puede haber, yo también quisiera, pero yo creo que los canales pitearían porque dirían, ¿por qué para todo lo importante se va a recurrir que paguen, pues? O sea, digamos, es una buena idea. Pero no es una concesión, los medios no son una concesión. Pero los canales privados no son una concesión. ¿Por qué el Estado no podría decir, esto es urgente, esto para mí es urgente? Lo que yo creo es que no es urgente, ¿no es cierto? Estamos acostumbrados, la violencia está normalizada, claro, en algunos sectores se va convirtiendo en un escándalo. Claro, pero ¿por qué no comenzar por aquello que es menos complicado que esto, que hacer que los medios lo hagan? Por ejemplo, la escuela. Y ahí tenemos un debate que hay sectores que la perspectiva de género les parece ideología y que están haciendo todo lo... O sea, digamos, es una cosa totalmente irracional, porque por un lado dice, con mis hijos no te metas, que los cuida, pero sin embargo, esto es consecuencia de que no se discute y no se educa de esa manera. Exactamente, yo leía el otro día que los países que menos violencia sexual infantil tienen son aquellos países que han invertido energía y dinero en que en los colegios haya una educación sexual consistente, que se hable abiertamente de sexualidad, que se hable abiertamente de violencia sexual. Y eso no pasa pues aquí, porque por eso digo, ¿cómo convive lo antiguo con lo moderno, ¿no es cierto? Y cómo somos capaces de tener una ley de feminicidio tan moderna y sin embargo tenemos con mis hijos no te metas. Eso es lo que demuestra cómo estas cosas conviven, ¿no es cierto? O cómo podemos estar discutiendo la aplicación de la pena de muerte para la violación sexual cuando tenemos jueces y fiscales que cuando una mujer está denunciando, digamos, por ese machismo del cual ellos también hacen gala, digamos, finalmente le desestiman la justicia. ¿Y por qué no harían gala? ¿Acaso ellos han pasado por talleres de género? ¿Acaso ellos han ido a la Católica a hacer el diploma de género? No, ¿por qué exigirle a la gente que no le hemos dado, digamos, que no hemos hecho lo suficiente para que eso cale? Desde una perspectiva más comprensiva, la educación en general es como el centro en el que el Estado debería enfocar de manera más clara una lucha por la igualdad, digamos, entre hombres y mujeres. Yo creo que es clave lo de la escuela, pero yo creo que es desde la cuna que hay que empezar a pensar las cosas, ¿no? Todos los niños que vienen al mundo sin ser deseados, muchos de los cuales no van a ser queridos, muchos de los cuales no van a tener ni una madre, ni un padre, ni alguien que cumpla la función de incorporar la ley, en fin. Claro, ahora, yo creo que mucha gente te va a decir, yo coincido contigo en el enfoque, pero alguien va a decir, entonces, ¿qué? Vamos a tener que esperar un montón de generaciones o de años para poder enfrentar este problema y mientras tanto tolerar las violaciones sexuales. Es la respuesta inmediata que te dicen. Nosotros queremos medidas ahora, rápidas, que tengan efectos. Sí, pues, pero no tienen efectos, porque si tú matas a los violadores, como mucha gente pide, vamos a seguir produciendo violadores. Si tú matas o encierras a cadena perpetua a cada maltratador, vamos a seguir produciéndolos, porque ¿no? Porque esto es un producto nuestro. Yo creo que en realidad por eso tampoco me gusta lo de la campaña, porque creo que necesitamos desesperadamente a los hombres en esto. Un sector del feminismo ha dicho que los hombres son todos potenciales violadores o todos potenciales maltratadores. Yo creo que no, y que es un error, y que tenemos que hacer una alianza entre hombres y mujeres y revisar y discutir y debatir cómo socializamos, qué está permitido para hombres y mujeres. Todo eso está a la base de la violencia y todo eso está a la base de las violaciones también. Si tú todo el tiempo estás deshumanizando a las mujeres y la publicidad te presenta no mujeres, sino pedazos de carne en la cerveza. ¿Qué opinas sobre esto, lo de Miss Perú, que también me ha encantado eso, me ha encantado verlo. Pero expliquemos, ¿no? Que en el concurso de Miss Perú, cuando dicen las medidas, en lugar de decir como era antes 60, 40, 80, ahora lo que dicen son cifras 60, 40, 80, ¿no? Son estándares muy exigentes, que son 90, 60, 90. Bueno, no he profundizado en el tema, pero... Y eso tiene que ver también con cómo viven las mujeres ahora el tema del cuerpo, cómo hay una exigencia enorme. Pero la opinión mejor sobre el tema de que ahí también, o sea, ahí también esa es la mejor prueba de cómo los sentidos comunes
No hay sentido común, sino que hay sentidos comunes que conviven en una serie de aspectos. Y el hecho de que las señoritas, las señoras, las mujeres que caminan por la pasarela mostrando el cuerpo y vendiendo este formato de esbelto y bello, convive con este discurso de, oye, ya no importa cuánto mido, ¿no? Sino hay tantas mujeres violadas, hay tantos niños violados, hay tantas mujeres asesinadas. Ahora, pero lo cierto es que sigue importando. O sea, las que se presentan tienen que tener esas medidas. Entonces, es claro, como uno dice, ya que está, que esté. O sea, es mejor. Pero finalmente sigue siendo un concurso donde vas a valorar y donde vas a mirarle, digamos, lo que no quieres que le mires y lo que... ¿No es cierto? Es un concurso para eso. Totalmente. Yo no digo que a partir de ahora voy a estar de acuerdo con los concursos de belleza. Me parecen abominables. Pero creo que, no digo que esté bien o mal, me gusta que esas mujeres digan, en vez de decir, me gustan las flores, hablen de esto, que es un fenómeno. Pero yo lo que digo es que esa es la mejor prueba de cómo coexisten estos mundos, cómo coexisten estos sentidos que son absolutamente distintos, ¿no es cierto? Carola dice aquí que había que tener cuidado porque podría darse la sensación de que se termina victimizando a los violadores, que porque son víctimas de las circunstancias terminan y no les queda otra que agredir, digamos, en este caso a mujeres. Sobre eso, digamos, que no es lo que tú has querido decir obviamente, pero lo que quiero decir es hasta qué punto la circunstancia explica, ¿no es cierto?, el hecho, y hasta qué punto, digamos, el Código Penal lo resuelve y no otras maneras de abordar el tema como tú has venido haciendo. Pero creo que son dimensiones distintas. Si nosotros explicamos, de alguna manera vamos a responsabilizarnos de que esto ocurre porque todos estamos en una sociedad determinada y todos fomentamos y todos reproducimos determinados patrones, lo cual no quiere decir justificar. Una persona puede cumplir una pena, tiene que hacerse cargo de lo que ha cometido. Ojalá el sistema judicial pudiera ir más allá de solo castigar. Porque si tú detienes a una persona y lo confrontaras con, digamos, con qué pasó, por qué, que se responsabilice subjetivamente, que pida disculpas, en fin, otra sería el cuento, ¿no? Ahora lo único que hay es la pena, pues, ¿no? O sea, te agarro y te encierro y ya, me quedo tranquilo, ¿no? Ahora, un tema relacionado y a la vez diferente, ¿no? Que tiene que ver ya con el feminicidio, con la agresión de otro tipo, ¿no? Porque justo leí en el periódico ahora y yo siento como que se está diferenciando entre la violencia justificada contra la mujer y la violencia no justificada. ¿A qué me refiero? A que leo una noticia sobre esta mujer que no es golpeada por el hombre y los policías no lo capturan y dice, luego de un proceso de violencia injustificado, ¿no? Entonces como no hubo una sacada de vuelta, ¿no es cierto?, como no se portó mal, como no estaba borracho el tipo, entonces era injustificada. Pero si tal vez hubiese las otras causas, de alguna manera se relativizaría la culpa del hombre, ¿no? Te da la impresión esto a qué responde permanentemente a tratar de ligar con la infidelidad o el mal comportamiento, ¿no? Bueno, yo creo que además tiene que ver, como decía antes, con la historia. Nos olvidamos de que no hace tanto, ¿no? Y ya te digo, el feminicidio, cuando se trataba de una mujer adúltera, no tenía pena. Después tuvo una pena de 3 años. Y ahora sigue teniendo la benevolencia de los jueces, que a través de la emoción violenta se cuelan un montón de casos, ¿no? O sea, y claro, ¿cómo no vas a ser comprensivo con un corazón acalorado? ¿Cómo no vas a ser comprensivo con una masculinidad herida? La emoción violenta. ¿Ah? Con la emoción, un atenuante, claro. O sea, ahora el que, digamos, mata o golpea a una mujer, ¿no es cierto? Siempre, sí, ¿no? Siempre alega emoción violenta, y entonces los jueces, que como decía, tienen el mismo sentido común, entonces son benévolos y dicen, claro, ¿cómo no vamos a entender a este hombre herido en su orgullo, en su honor? Y entonces le damos una pena. Pero el punto de vista psicológico, por ejemplo, ¿se da este momento donde una persona está tan perturbada que no sabe lo que hace? Lo que pasa es que la emoción es entendida como antes, digamos, ¿no? La emoción es puro instinto. Y la emoción no es puro instinto. Hay estudios desde hace muchísimos años que demuestran que la emoción es cultural.
Nada de lo humano es instinto ya, pues no somos animales, somos sujetos culturales, estamos atravesados por la cultura y la emoción es diferente en cada cultura y la emoción es diferente en cada sector donde se ha aprendido cómo manejar las emociones. Por Dios, o sea, si yo preguntaba el otro día en mi clase, ¿qué harían ustedes si ven a su enamorada besándose con otro en la...? Pero por supuesto, hay gente que no ha aprendido, no tiene los frenos inhibitorios que debería tener, ¿no es cierto? Porque ha crecido viendo cómo se resuelven los conflictos, a golpes, ¿no? A cachetadas, a puñetes, y hay gente que ha visto que los conflictos se resuelven de otra manera. Ahora, se sigue manteniendo también la cuestión del cornudo, ¿no? Encima, digamos, que ha destruido la familia, que no... Lo ha dejado mal ante los demás, ¿no es cierto? Lo ha dejado como un cornudo, ¿no? Es otro enfoque también que se sigue haciendo, ¿no? Tiene que ver también con sectores, pues si un hombre tiene otras fuentes de reconocimiento y desprestigio que no sea solamente que le saquen o no le saquen la vuelta, probablemente va a decir, qué pena, pues, ¿no? Chao, hago mi duelo y alguna vez me volveré a enamorar. Y hay otros hombres que no, que están tan apegados a esta mujer porque es su única sentido de vida, su única fuente de digamos, sentimiento de estima, que hay algunos que no solamente matan, sino que se matan. Entonces, claro, es un tema súper complejo y hay que ver cada caso, ¿no es cierto? Porque hay algunos que serán los psicópatas, hay otros que serán los que no pueden vivir sin esa mujer, hay otros que serán los que tienen que, frente a los pares. Rita Segato, que es una antropóloga argentino-brasilera, habla de que el feminicidio y la violación de alguna manera, es una comunicación entre hombres, ¿no? Porque lo que está pasando es que, por supuesto, se han desordenado las cosas, se han perdido los lugares habituales, los hombres se han quedado un poco en el aire, ¿no? Ahora, lo que también mucha gente piensa y lo dice, como yo siempre digo, no comparto esa idea, pero sí lo recojo, pero también hay mujeres que agreden a los hombres. Estamos viendo ahora una mujer que ha matado a uno en un chifa. Estamos viendo que la mujer, cuando de repente cree que el hombre le es infiel o le es objetivamente, le corta el pene. Entonces hay también casos de... Ahora, por supuesto que hay casos, pero es 1 contra 1.000.000, ¿no es cierto? La violencia es 95-5. Nadie va a decir que no hayan esos casos, por supuesto, pero es muy sintomático que después de haber habido toda digamos que los medios han presentado un montón de casos de hombres contra mujeres, ahora viene la chica del chifa y viene un video que ha estado circulando por las redes también de una mujer que pateaba en la calle a un hombre. Entonces, a ver, es un poco sospechoso, ¿no? Sí. Estamos tratando de quitarle un poco de peso al otro y decir, no, si todos somos iguales, todos matamos. Pero no es así, pues, y tenemos que hacer el esfuerzo digamos, de discriminar, ¿no? Y esta chica que ha matado, ¿no? También el tema, la chica, el hombre, son monstruos, ¿no? O sea, es una monstrua, hay que encerrarla, hay que matarla, todos estos monstruos son producidos permanentemente, ¿no? Cuando vi el caso de esta chica, me acordé del caso de una asesina en serie que dio lugar a una película que se llama justamente Monster, cuya protagonista es Charlize Theron, sí, ¿no? Y entonces, si tú te detienes un ratito a ver qué pasó con esta chica, cuya madre la abandonó, tuvo la hija a los 15 años, aquí también tendríamos que pensar en el aborto, ¿no? ¿Qué esperamos? Tuvo una hija a los 15 años, la entregó a los abuelos, el abuelo la violaba y la maltrataba físicamente, se escapó de la casa, tuvo un hijo, lo entregó. O sea, son historias de absoluto abandono, de absoluto maltrato. James Gilligan, un psiquiatra norteamericano, habla de cómo el crimen es una especie de recuperación del respeto. Gente que se ha sentido tan humillada y tan avergonzada. Canevo nomás, en la entrevista de Canevo mata y dice, oye, respétame pues, ¿no? Un poquito de respeto, un poquito de equilibrar. He sido toda la vida un abusado, un maltratado, un abandonado. No vamos a ocuparnos de esto solamente porque podría parecer que estamos justificando. Yo creo que explicar no tiene nada que ver con justificar, pero no podemos dejar de explicar. A mí me parece súper importante integrar esa perspectiva, que creo que justamente lo que conversábamos, Glasser, está completamente ausente y solamente decimos pena de muerte o no pena de muerte y no vemos. Bueno, Pilar, se ha pasado el tiempo rapidísimo.
Esperamos tenerte pronto para seguir conversando sobre esto y otros temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicos. A conversar con nosotros. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para conversar con el doctor Carlos Vázquez, presidente del Instituto Nacional Penitenciario, del INPE, que ya está en nuestros estudios. Soy Carolina Ollague, hermana de Dora Ollague, estudiante de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Ella fue detenida, desaparecida, torturada y ejecutada extrajudicialmente la madrugada del 18 de julio de 1992 por el Destacamento Colina, el grupo armado dirigido por el expresidente Alberto Fujimori, quien hoy está preso por los crímenes cometidos. El indulto es un insulto. Mijito, ¿qué tal te fue hoy en tu colegio? Mamá, tengo una anotación en la agenda, pero no te molesta, ¿no? Claro que no. Primero debemos conversar y me cuentas qué pasó, ¿ya? Hola, Marta. ¿Sabes que hoy los niños se quedaron sin recreo? No, yo no sabía. No sé bien, pero también castigaré a mi hijo. ¿Pero sin hablarle? ¿Sin preguntarle qué sucedió? Ay, dicen que se portaron mal. Nuestros niños merecen ser escuchados, explicarnos y darnos sus opiniones. Luego tomamos decisiones. Tienes razón. Le preguntaré a mi niño. Atrévete a criar a un niño con amor. Recuerda que nuestras acciones dejan huella. Prestándoles atención, conversando, respetando, brindando confianza y dando un buen ejemplo, nuestros niños y niñas tendrán una buena educación libre de violencia. Los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho al buen trato, vivir en un ambiente armonioso, solidario y afectivo, en casa y en el colegio. La ley número 30403 prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Campaña Nacional contra el Castigo Físico y Humillante. Atrévete a criar con amor, con el apoyo de ASDI. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Bueno, ahora sí estamos con Carlos Zoe Vázquez, el presidente del Instituto Nacional Penitenciario, el INPE, y vamos a conversar también sobre diferentes temas vinculados a cárceles, a política criminal. Él viene también de trabajar mucho políticas criminales, en la implementación del Código Procesal Penal, domina mucho la materia y ahora está en la cancha de las cárceles. Muy buenos días, Carlos, y muchas gracias por estar acá. A ti, Ernesto, muchísimas gracias por la invitación. A ver, comencemos por una parte, digamos, positiva, que a veces no hay la oportunidad de mencionar, ¿no? Es decir, en tu experiencia, porque tú estabas trabajando en políticas y de pronto has entrado a ser presidente del INPE. ¿Cuál es tu impresión sobre la posibilidad de rehabilitar a una persona que ha incurrido en un delito, y qué avances en tu tiempo has estado dando en eso? ¿Qué aspecto positivo rescatamos de tu gestión y cuál es tu percepción, ya viendo directamente a los internos, a los presos, hombres y mujeres, la posibilidad de rescatarlos del delito, ¿no? Bueno, yo creo que construir políticas públicas en los últimos 10 años acompañé al sector justicia en política criminal y penitenciaria, y creo que estoy convencido que no se puede construir políticas públicas si no es con evidencia empírica, con estadísticas. Los estudios que fueron durante los últimos años que acompañé me permitieron conocer algún tema muy importante, ¿no? Hay que saber diferenciar la población objetivo con la que uno trabaja, ¿no? Los 85.000 internos, pongamos una pirámide, imaginemos una pirámide, en la cúspide hay 5.000 internos que están asociados al crimen organizado, 5.000 de régimen especial y duro. Ellos tienen un tratamiento especial y nadie duda que hay que hacer un tratamiento especial frente a ellos. Bajo ellos hay otros 15.000 que están asociados a los delitos más degradantes que puede conocer la sociedad: trata de personas, violación sexual de menor de edad, robos seguidos de muerte, extorsiones, tortura, desaparición.
frente a ellos también hay otra política distinta que hay que diferenciar. Pero bajo ese grupo, ¿no es cierto?, bajo esos 20.000, hay cerca de 65.000 internos que han pisado por primera vez la cárcel, que tienen entre 18 y 39 años. El 60% de la población penitenciaria tiene entre 18 y 39 años, ¿no es cierto? El Censo Nacional Penitenciario, que por primera vez la República del Perú se hizo el año pasado, 9 de cada 10 internos, es un mito que hay que romper, 9 de cada 10 internos previo al internamiento tenía un trabajo, una ocupación poco técnica y mal remunerada, quizás, un tema de desigualdad que hay que revisar en el tema de la criminología, pero tenía un oficio previo. Por eso que en los penales tenemos un montón de gente que son panaderos, electricistas, albañiles, hasta profesionales. Me voy a dedicar a tu pregunta, quiero enfocarla a este segundo gran grupo. Pero, solamente decir, estamos hablando de una población penitenciaria que ya supera los 85.000, y estás hablando de un sector que tú crees que no están en los delitos más abominables o más graves, que de alguna manera estás diciendo qué cosas se puede hacer ahí. Así es. Entonces, mira, aprovechando, digamos, estas tres variables de que es una población joven, 18 a 39, 60% de la población, 2, de que tiene un oficio conocido, y 3, de que es un primario, es una persona que recién ingresó a un penal. Entonces hemos apostado en una política denominada cárceles productivas. Habíamos encontrado que actualmente tenemos 224 talleres, en los 69 penales que tiene el Perú existen 224 talleres, pero habíamos encontrado una metodología que era la siguiente, ¿no? Si yo era zapatero, el día de visita la familia ingresaba, me traía cuero y yo producía un zapato, y el día de la visita una vez más la familia venía y sacaba el zapato. Muy bien, ese mercado de la familia puede resistir la primera o segunda producción. A la tercera producción la familia dice, ya no te puedo colocar el zapato. Yo pongo el clásico ejemplo de el hijo, el sobrino o cualquier familiar que lleva la rifa un día y dice, apóyame tía, apóyame papá con la rifa. Te compro la primera, la segunda, la tercera, digo, ya te apoyé suficiente, de picarme, ¿no? Claro, entonces esa metodología ha determinado que el interno sea poco productivo, poco técnico, que no responda a la demanda del mercado, y este año sacamos en la Delegación de Facultades el decreto legislativo 1343, cárceles productivas, en la que comenzamos a impulsar la protección de la empresa, de la pequeña y microempresa. Mira, hoy día hay textiles, empresarios textiles en Gamarra que no tienen un hangar, ya no pueden conseguir mano de obra. Existen en Trujillo, por ejemplo, tenemos todo el tema de los zapatos, no hay perfiladores en el mercado y el empresario no puede seguir teniendo de los penales una mano de obra cautiva, tiempo suficiente, hangares, espacio. Hemos implementado todo eso, nos acompaña hoy día con el 1343, el decreto legislativo, SUNAT, que da registro único de contribuyentes a los internos, Banco de la Nación, que les da cuentas especiales donde solamente el empresario puede depositar. Eso es un primer avance que hemos logrado. RENIE con algunos documentos de identidad, y hoy día tenemos en los 224 talleres 27.000 internos que trabajan. De los 85.000, 27.000 trabajan en textiles, panadería, carpintería. Estamos produciendo, por ejemplo, uniformes del ejército en Chincha, uniformes de la policía en Huancayo, en Quencoro, Cusco. Todo lo que el extranjero compra en Cusco, el souvenir, por ejemplo, una chalina, un guante, se produce en el penal. 7.700.000 soles produce Quencoro anualmente, el penal. 7 millones. Hoy día los 224 talleres producen 150 millones de soles anualmente. Y la pregunta es, oiga, ¿y cómo lo sabe usted que se produce esa cantidad? Porque por ley el 10% viene directamente, por recursos directamente recaudados al INPE. Nosotros tenemos hoy día 15 millones de soles por RDR, que nos permite nuevamente invertir en talleres. Entonces, yo creo que proyectan el total, digamos, por el 10%. Claro, así es. Entonces, y esto que ese 10% y esa proyección grande, viene con todo también el problema que existe de una mala fiscalización, de una mala recaudación. O sea, yo pienso que es mucho más. Ese es un gran avance, por ejemplo, ¿no? Para pasar también a otros temas, pero yo digo, te escucho y digo, esta es una verdadera inversión, es decir, inversión en el sentido en seguridad. Está sacando a un montón de gente del delito, les estás devolviendo la dignidad, estás creando fuentes de trabajo. No, a veces no se entiende ese tema, pero lo está hablando de una persona que tiene contacto permanente con los presos. Gracias. Sí. Muy buenos días por haber venido, doctor Vázquez. Y quería preguntarle, pero hay una discusión ahora sobre los violadores o las personas que cometen actos de violencia sexual. ¿Es posible que una persona que
ha producido, ha sido parte o ha cometido un delito de esta naturaleza, que se rehabilite bajo, digamos, los alcances que nos acaba de dar, es decir, siguiendo un poco esa ruta que usted bien nos ha descrito esta mañana. Y lo otro, ¿cuál es su opinión sobre la pena de muerte? Porque es lo que ahora se está discutiendo. Se dice, estos no tienen remedio, o sea, no hay otra manera sino matarlos. ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, yo creo que el presidente de la República, la Premier y el ministro de Justicia, ya de una posición institucional, han dejado zanjado el tema de que la pena de muerte no es agenda del sector justicia, no es agenda del INPE, ni es agenda del Ejecutivo. Por tanto, yo dejo y me sumo a esa posición de que no es hoy día una agenda del Estado como tal. Dos, respecto a la violación sexual, y yo sí creo y estoy convencido, el último informe publicado en Latinobarómetro de Latinoamérica, el 2016, el último reporte, muestra que la violencia en Latinoamérica es un tema muy complejo, ¿no? 6 de cada 10 latinos consideran de que uno de los principales problemas, ya no solamente la delincuencia o la corrupción, sino que la violencia de por sí es un problema muy fuerte, violencia de género frente a los niños, violencia en la comisión de los hechos punibles, etcétera. De los 85.000 internos que tenemos, el delito, si solamente por delitos, no lo llevemos por familias delictivas, sino por delitos específicos, el segundo delito de los 85.000, el primer delito es robo agravado, 23.085 internos están por robo agravado, y el segundo es violación sexual, pero de menores de edad. Es impresionante. Con 7.900 internos metidos en temas de violencia sexual. Antes de pasar, si se puede no rehabilitar a estas personas, quiero explicar un tema muy importante que se hizo a consecuencia del Censo Nacional Penitenciario. El Censo Nacional Penitenciario abordó una parte muy interesante de los 85.000 internos. ¿Qué pasó en la familia? ¿Qué pasó en la escuela? ¿Qué pasó en la comunidad previo al internamiento? A nivel de familia, 5 de cada 10 internos manifestaron que a nivel de familia, cuando eran niños, habían sido violentados, ¿no? No manifestaron si era un nivel de violencia sexual, pero habían sufrido violencia. La mitad. La mitad, 5 de cada 10. 4 de cada 10 manifestaron que durante su niñez ya tenían un familiar que se encontraba interno. Miren. Y además, 4 de cada 10 manifestaron que antes de los 15 años abandonaron ese hogar. Familia disfuncional. Primera variable, ¿no es cierto? Pasamos al tema de educación. 6 de cada 10 de los internos no ha culminado la educación básica regular. Deserción escolar. Por diferentes causas. Comunidad en riesgo. 4 de cada 10 internos manifestaron que vivían en una comunidad de riesgo y que uno de sus compañeros o amigos de la comunidad, aparte que se expendía drogas, ya había delinquido. Entonces yo creo que estos factores de riesgo se explican mucho, ¿no es cierto? Una primera visión de lo que vamos a encontrar posteriormente. Pasemos ahora de lo que sucede dentro de los penales. Yo siempre he dicho, si nosotros queremos dar una mayor sanción, si el objetivo es sancionar más, yo creo que nadie va a discutir que el aumento de las penas es una mayor sanción, es algo lógico. Pero si el objetivo es la solución del problema, creo que no pasa por ahí. Sí, no. Y la política criminal internacional lo ha demostrado que hay que enfocar a los factores de riesgo, lo que acabo de mencionar: familias disfuncionales, deserción escolar, barrios inseguros, que hay que hacer una política de represión, de persecución penal eficiente, eficaz, nadie lo duda. Pero la pregunta es qué existe del otro lado de la mano, ¿no? De las políticas de prevención social. ¿Cuánto le damos en términos de políticas estatales a esto que usted acaba de mencionar, porque usted es central? Yo creo digamos, en general, no solo en términos de dedicación, de profesionales, de presupuesto. ¿Cuánto, digamos, es la proporción? En la criminología del desarrollo hay 3 motivos o 3 variables de políticas: la prevención primaria, la prevención secundaria y la terciaria. La primaria son las necesidades básicas insatisfechas: mayor educación, salud, trabajo, etcétera. La prevención terciaria, me va a saltar una. La terciaria es todo el sistema de justicia penal: policías, fiscales, jueces, SINPE, todos. Pero la prevención secundaria es el intermedio entre la desigualdad y la comisión de un hecho punible. Y eso está en familias disfuncionales, deserción escolar, consumo problemático de drogas, violencia de género, etcétera. Yo creo que en los últimos 15 años el Estado ha crecido tanto económicamente, más allá de que hemos tenido una caída, pero aún así somos un Estado pujante, 3%, 3.5% PBI no es cualquier cosa en Latinoamérica, pero esto ha generado que en los últimos años nos hayamos enfocado mucho en prevención primaria, ¿no es cierto? En programas sociales, más de
15.000 millones de soles destinados en el último quinquenio solamente a programas sociales, genial, en temas de educación, salud, pero creo yo, y lo otro es en temas de prevención tercera, la reforma procesal penal, ¿no es cierto? Más de 1.500 millones de soles en el nuevo Código Procesal Penal, por ahí un poco al INPE, por ahí un poco al Poder Judicial, etcétera, etcétera, pero creo que es momento de enfocarnos en prevención secundaria. Y yo creo que los esfuerzos ahí son muy pocos aún, ahí faltan mayor políticas, ha habido algunas políticas muy buenas que no han tenido presupuesto, que han desaparecido con el tiempo, pero creo ahí. Y finalmente, en el tema de si dentro del sistema de reinserción social en las cárceles hay posibilidad de que un violador sexual pueda rehabilitarse. Miren, yo creo lo mismo que en la población objetivo total. Hay que diferenciar diferentes tipos de patologías, ¿no? Hoy día tenemos 800 internos condenados a cadena perpetua en el INPE, y tenemos 600 condenados a penas mayores a 30 años, es decir que vamos a necesitar un penal aproximadamente de 1.500 o 2.000 los próximos 2-3 años para que esta población se quede el resto de su vida, ¿no es cierto? Entonces habrá que hacer ya, la pregunta es si habrá que fortalecer los programas sobre agresiones sexuales que tenemos, por ejemplo el caso del Lurigancho, algunos programas exitosos, que si bien es cierto llega muy poca población penitenciaria, o si tendremos que hacer otro tipo de replanteamiento de políticas de reinserción para que no tanto recuperarlos, sino para que pasen el resto de sus días. Claro. ¿No es cierto? No, yo quería recalcar solamente para después pasar a otro tema, pero sí no dejar de mencionar bien el hecho que el segundo delito es violación de menores, ¿no es cierto? O sea, por encima de lo que puede ser hurto, todo, o sea, tráfico de drogas, solamente lo gana el robo agravado. Y el cuarto creo que además es violación sexual en general, por ahí va. En familias, en familias cae, la violencia sexual cae al cuarto puesto y sube la familia como el patrimonio en concreto, el tráfico de drogas, pero si hacemos por delito específico, sube la violación sexual. Por eso digo, hay que tener en cuenta que el problema es mucho más complejo y grave. En base a la discusión de ahora, si es que hubiera pena de muerte tendrían que matar a 7.900 personas, más o menos, ¿no es cierto? O sea, y si quisiéramos ser ya un poco más juristas, teniendo en cuenta que es una ley penal sustantiva, la pena en el tiempo no se puede aplicar retroactivamente. Claro. Sin duda, o sea, digamos, finalmente ahora, es inútil por ese lado, ¿no es cierto? Ahora, otro elemento para evaluar, y evidentemente tú inmediatamente te vas a dar cuenta hacia dónde estaba viendo la cifra del INPE, y por edad se sigue a partir de más de 60 años, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la población, por ejemplo, más de 70 años? Estamos hablando si se da una norma, por ejemplo, donde se permite la detención domiciliaria o el arresto domiciliario, que ahora es solamente para procesados, ¿no es cierto? Se permite para los condenados también a partir de una determinada edad. Por ejemplo, ¿cuántos son a partir de 60 años y a partir de 70 años? Bueno, tenemos una cifra que a partir de los 70 años son aproximadamente unos 800 internos. También hay que mencionar que la violencia sexual de menor de edad, no toda, pero hemos visto que la mayoría de personas que han ingresado al sistema tienen una edad muy alta, están asociados a violencia sexual de menor de edad, ¿no es cierto? Tenemos muchos internos de edad, de la tercera edad, que ha ingresado a los penales por violencia sexual de menor de edad. Ahí habría que hacer un estudio también para ver cuál es esa explicación, ¿no es cierto? Pero tenemos digamos, una población en total de mayor de 60 o de 70 que bordean unos 2.000 internos, un 2% de la población se encuentra en esa edad, ¿no? Claro. ¿Y tú estás de acuerdo que no beneficio, sino hasta ahora uno puede tener detención domiciliaria solamente si está procesado? Una vez que está condenado ya no procede esta figura de detención domiciliaria. ¿Tú estarías de acuerdo que pasara también para los condenados? Mira, por ejemplo, recién con la elección de facultades emitimos un decreto legislativo que es la conversión de penas, que permite al condenado con penas menores a 6 y 4 años, siempre y cuando sea primario, no sea reincidente, no sea habitual, no haya cometido delitos como violación sexual, no haya cometido delitos como crimen organizado, trata de personas, robo seguido de muerte, entre otros delitos, pueda solicitar la conversión de su pena efectiva a una prestación de servicios a la comunidad, pueda egresar del penal. Yo creo que puede establecerse figuras similares, ¿no? De cierto,
cierto?, conversión, ya que no, obviamente el que está condenado no puede discutirse luego pasar a una medida cautelar, es una condena. La pregunta es si podemos convertir esa condena efectiva por otro tipo de pena. Y yo creo que es factible, es decir, vigilancia electrónica personal o una conversión de penas, pero hay que tener bastante cuidado también a quienes, ¿no? Mayormente, y eso es un tema que sí quisiera dejar bastante en claro, cuando legislamos generalidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, proscríbase el beneficio penitenciario para hurto agravado o para hurto básico, y te metes en la bolsa aquel que hurta, digamos, en pandilla o es reincidente habitual hurtando, frente a aquel que ingresó por primera vez o ha hurtado. Es igual, lo mío es igual, ¿no es cierto? Entonces, cuando hagamos normas también pasa por eso, ¿no? En poder diferenciar hacia dónde quiero ir, o a quién quiero hacer conversiones, o a quién quiero variar esa medida. No vaya a ser como, digamos, algunos proyectos alguna vez establecían el tema de cambiar por tema de edad, y estaría tranquilamente por ahí un terrorista o alguien, digamos, que haya cometido un delito muy grave para la sociedad, ¿no? Claro, pero en esto de hay que convertir la pena, excepto en tantos delitos, violación, esto... termina excluyendo una barbaridad. Claro, y además tendrías que incluir también violaciones de derechos humanos, desaparición forzada y todo. ¿Por qué esos delitos tan graves de lesa humanidad los dejarías incluidos? Y ahí afectaría también, pues, las posibilidades de cambio de la condena de Fujimori, ¿no? Bueno, digamos, mira, nosotros tenemos 144 internos al día de hoy que fallecen anualmente. Se ha bajado la tasa, hace 2-3 años eran alrededor de 250 internos que fallecían anualmente en tópicos de los penales por TBC múltiple, VIH, SIDA, fase terminal, cáncer, entre otros. Hoy, gracias a las políticas, por ejemplo, del Fondo Mundial en TBC, hemos reducido las tasas, pero aún así existen 140 internos que fallecen. Yo lo que propongo, y creo que es dable siempre, que una vez más, que cuando se revise la política de gracias presidenciales, esta sea generalizada, ¿no? Es decir, existe 140 personas que esperan su revisión también, porque la pena carece de fundamento, de todo fundamento, ¿no es cierto?, cuando la persona está ya en fase, digamos, terminal o muy grave, y las condiciones carcelarias hacen imposible la vida. Tenemos más de 150 internos que se encuentran hoy día, son enfermos mentales, pululan en los penales, ¿no es cierto? Y nadie va a recibirlo. Hoy día ningún hospital en temas de enfermedades mentales nos quiere recibir, y los tenemos dentro de los penales, ¿no es cierto? Tenemos más de casi 400 internos que están con VIH, SIDA, entre otras enfermedades. Entonces, yo creo que una política no tiene las condiciones ideales. Otra cosa también, otro problema es, a pesar que ha mejorado un poco, pero casi la mitad ha bajado un poco, es población que está recién procesada, que no está condenada, cuando debería ser una, como bien sabemos, una excepción lo que es estar en la cárcel siendo procesado. Ha bajado un poco la cifra, pero sigue siendo altísima. 47% de la población aún está en la calidad de procesados, en comparación de hace, digamos, antes era 70-30, hoy le hemos podido voltear la brecha gracias al Código Procesal Penal. Yo creo que acá, y si me permites pensar técnicamente, creo que ya es un llamado a que el Código Procesal Penal entre definitivamente en el caso de Lima, ¿no?, que tiene más del 50% de la... Y yo siempre he dicho, claro, algunos dicen, oye, pero económicamente es muy alto su implementación. Bueno, hagamos una regla de 3 simple, pues, ¿no? Mantener el Código del 40 en Lima, ¿no es cierto?, que un proceso que puede durar 6-7 años, bajo una metodología de implementación donde puede, al más del 70% de los casos, en menos de un año o un año y medio, digamos, por regla de 3 simple, creo que económicamente es más, a largo plazo va a ser un ahorro para el Estado. Claro. Y de respuesta al tema penitenciario, un tema, y ya que hablamos, un tema también de impacto económico, y este tema de revisar un poco quiénes están en las cárceles. Tenemos 2.400 internos que están por omisión de la asistencia familiar, ¿no? El Estado gasta solamente en alimentos 3.300.000 soles en estos internos. Increíble. Están ahí solo por no pagar. Hubiésemos pagado las pensiones alimentarias de las madres, ¿no es cierto? En un año gastamos 3.300.000. 2, tenemos más de 2.000 extranjeros que están en los penales, otros 3.300.000 solamente en alimentos. Hemos hecho, digamos, estamos con los estados, mayormente con España, que hemos repatriado cerca de 80 nuevos españoles que se han ido a cumplir su pena. Hay que impulsar eso.
tenemos 5.600 internos con penas menores a 4 años. Por ahí algún interno hemos encontrado con penas de 16 días. Entonces yo creo que, digamos, hay que también ser un tema de evaluación económica de las decisiones a quienes establecemos el internamiento y a quienes no. No, más porque las personas que no pagan una pensión, en realidad las mujeres o los hijos lo que quieren es que les pague la pensión mensualmente, y estando en la cárcel no lo van a hacer. O sea, digamos, no se resuelve el problema por el cual ha terminado siendo. Me preguntan, Gringallo va a salir, pero él estaba bajo el sistema porque era menor de edad, digamos, el momento que cometió los delitos por los digamos, de sicariato que todos ya hemos podido conocer. Y claro, se ha generado toda una reacción en los medios y en distintas instancias de cómo es posible que vaya a salir y por qué no se le retiene más tiempo, porque termina siendo un peligro, y claramente dice la gente no se ha rehabilitado todavía. ¿Qué decir frente a eso? Bueno, yo creo que acá yo he escuchado algunos comentarios, la verdad, incluso de representantes de adolescentes infractores, que es preocupante, ¿no?, esa visión que se tiene. Pero yo creo que hay que dejar de eufemismos y poder explicar a la comunidad lo siguiente. Porque claro, a veces se quiere morigerar o decir eufemísticamente, no, a él le dan una medida socioeducativa. Una medida socioeducativa es una sanción, ¿no es cierto? Es una sanción que tiene una finalidad socioeducativa, pero es una sanción tal cual. Tanto es así que el menor, como el Código Penal español, es responsable penalmente, pero es sancionado bajo su legislación. Él comete el mismo tipo penal, pero la sanción, tanto así que no tenemos un Código Penal para adolescentes, es el Código Penal de adultos el que se aplica. Lo que pasa es que la sanción se aplica a la norma, ¿no es cierto?, de los adolescentes. El 1204, el decreto legislativo 1204 del gobierno pasado, estableció una metodología de a ciertas infracciones a la ley penal por parte de los adolescentes infractores tengan una sanción de internamiento mucho más alta, que incluso puso de 10 años, como el caso de sicariato, que podría ser revisado incluso a mitad. Yo creo que es la misma explicación, o sea, es decir, si queremos una mayor sanción, pues el aumento de los tiempos de internamiento, en el caso de Costa Rica, que tiene hasta 15 años de internamiento de los adolescentes, el caso de Chile, que tiene a 8 años, pero creo yo de que el Estado no puede renunciar a los temas de tratamiento en el caso de adolescentes. Ahora porque a él se le puso 6 años en el momento en que tuvo esa legislación. Claro. ¿No es cierto? Hoy día un sicario adolescente puede llegar hasta 10 años en su sanción. Ahora, se ha planteado también, y le pregunto por eso, que, digamos, se reduzca la edad de imputabilidad de delitos para hasta los 16 años. ¿Estaría usted de acuerdo con eso o no? Yo creo que, una vez más, eso va a generar todo un debate, no solamente nacional e internacional, porque tenemos una convención también en ese sentido, ¿no es cierto? Yo particularmente, digamos, quienes creemos en la resocialización, si no trabajara yo en el INPE, primer paso, creo que esto no, en los países que se ha aplicado, que son muy pocos la verdad, tampoco tiene mayor efecto. Habríamos, y yo creo lo siguiente, hoy día ya con los adultos, clasificar a los adultos por tipologías es todo un problema en los penales. Imagínense lo que significaría mandar a los penales a los adolescentes, ¿no es cierto? Yo lo que creo, sí, y es algo que tiene que hacer la gerencia de los centros juveniles y el Estado, es establecer un régimen especial, tal y cual lo tiene el adulto, es decir, ¿no es cierto? Por la gravedad del delito que han cometido. Exactamente, ¿no es cierto? Me quedo con el 90-80% de los adolescentes en los centros juveniles de régimen, llamémosle ordinario, y creo un régimen especial. Pero claro, si incluso desde la gerencia se dice de que esto debe pasar, cumplir su edad, yo creo que se desconocen todas las legislaciones internacionales en materia. Cuando veo también las cifras del INPE, yo digo, generalmente se afirma que no hay detenidos, es decir, que la policía agarra y los fiscales y los jueces los sueltan, pero la población penitenciaria, es decir, los presos, se han duplicado casi en los últimos 10, 8 años, ¿no es cierto? Claro. Hace 5 años teníamos, hace 6 años teníamos unos 44.000 internos, hoy tenemos 85.000. Y se espera que, y esto también quiero mencionarlo, en el último quinquenio de Fujimori crecíamos a 3% anualmente
en el gobierno de Toledo a 4% anualmente, a población penitenciaria, en el gobierno de García 5%, en el gobierno de Humala a 10%, y hoy día mantenemos el 10% de crecimiento anual. Quiere decir que 8.000 nuevos internos se quedan anualmente en las cárceles, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no es que ingresen mayor cantidad, sino porque... ¿Cuál es la explicación de que la población penitenciaria siga aumentando? Porque la reducción de beneficios penitenciarios, ¿no es cierto? Y el aumento de las penas hace que cada vez menos salgan y cada vez más gente se quede, ¿no es cierto? Entonces el tema va a ser que se estima que de acá al cierre de gobierno tendremos en 117.000 internos. Claro, porque esa es otra de las medidas, ¿no? Se dice, vamos a elevar las penas, vamos a crear más delitos y vamos a eliminar beneficios penitenciarios. RBC. ¿Cuánto porcentaje de la población actualmente ya no podría tener beneficios penitenciarios y cuánto se proyecta a partir de determinada fecha? Bueno, en el 2013, cuando se dio la ley 30.076 y la 30.077 de Seguridad Ciudadana y Crimen Organizado, antes de esas leyes, solo el 18% de la población no tenía beneficios. Y era entendible porque estaban los delitos más proscritos por el Estado, ¿no? Claro. Violación sexual de menor edad, terrorismo, trata, nadie discute eso. Yo creo que todos nos sumamos a eso. Después de esa legislación, por legislar de manera genérica, el 86% de la población no tenía acceso a beneficios. Pero ¿cuánto? 86%. Claro. Eso generó un caos dentro de los penales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el interno decía, oiga, o sea, yo tengo 10 o 15 años estudiando y trabajando, porque la legislación me lo permitía, y usted me está diciendo que mis 10 años de estudio y trabajo hoy día no tienen ningún valor. Eso generó que ahí mismo el legislador emite una nueva ley, ¿no es cierto? Si no me recuerdo, la 30.5.4, la 30.6.2, donde dijo, no, esta ley es a futuro, no se aplica retroactivamente, sino ultraactivamente, como una ley sustantiva, cuando nunca habíamos legislado de esa manera, ¿no? Claro, perfecto, se resolvió en ese momento, para los cerca de 60.000 internos que están en ese momento, de que ustedes siguen con sus beneficios, si es que lo tienen, pero a los que vienen ya, bueno, hoy día, desde entonces, todos los que han ingresado desde entonces, el 80% no tiene posibilidad de un beneficio penitenciario. Lo cual es gravísimo también por el lado de cuál es el incentivo para... Debe ser mucho más difícil manejar un penal con tanta gente sin posibilidades de... Mire, en los últimos... tenemos ya como gestión 1 año, 3 meses... estamos impulsando todo, estamos reclasificando. Ustedes han visto, la comunidad ha visto de que todo aquel interno que quiere seguir desde los penales generando violencia, extorsiones, lo estamos sacando y lo estamos llevando a penales de máxima seguridad, como el caso de Cochamarca, que es un régimen muy duro, 2 horas de patio, ¿no es cierto?, al día, y el resto a su celda, porque así lo establece la legislación penitenciaria. Y estamos generando infraestructura penitenciaria por los próximos 4 años, que tenemos un plan de generar 35.000 unidades de albergue, con todo lo que significa también eso de costo para el Estado, pero hay que, digamos, entender qué vamos a hacer con todo ese crecimiento poblacional que se espera también en los próximos años. Hemos mantenido, entre comillas, la calma de los penales hasta la fecha, pero es un tema latente de todos los días, ¿no? El presidente del INPE todo el tiempo... Esto es, digamos, yo desde que asumo el INPE, asumí la responsabilidad del reto y las consecuencias que esto significa para mí como funcionario público, pero creo que el Estado tiene que entender de que el tener asignados en que la población siga creciendo, en que por más esfuerzo de infraestructura y todo lo que significa de inversión continúe, es un tema latente de siempre, de que mañana más tarde haya un motín, una reyerta y lo que seamos que eso... Pero hay un comité de clasificación en el sentido a dónde vas, a qué penal, ¿no es cierto? ¿Por qué en el caso, por ejemplo, de Fujimori, en el caso de Humala, hay este régimen de la DIROES? ¿No es algo contradictorio con lo que son todas las cárceles? ¿Cómo se hizo esa clasificación o cómo se mantiene esa clasificación? Sí, el comité de evaluación de Carceleta, que es un comité de clasificación, tiene ciertas directivas es independiente, autónomo, no, así como un juez, el presidente del Poder Judicial no puede ingerir y decir, tome tal decisión. Esto también tiene que entenderse en los estamentos, pues en una democracia, y así están las leyes, ¿no es cierto? Entonces, toman en consideración muchas variables, entre ellas también
digamos, el riesgo de seguridad que pueda tener tal o cual persona, ¿no es cierto? Si cuando uno lee y que pueda acceder a la clasificación de los expresidentes o de la ex primera dama, va a encontrar definitivamente, y eso determina en el Consejo, de que las recomendaciones de la clasificación se deben también en algunas legislaciones que se dieron en el momento, ¿no es cierto? Y por eso entiendo yo que el Consejo y la Junta de Clasificación determina de que pase a un régimen que le corresponde a un penal, pero tomándose las medidas de seguridad que correspondan respecto a la demás población. Sobre eso, digamos, están preguntando, doctor Vázquez, ya para ir terminando, agradeciéndole por supuesto su gentileza, hay algunas cosas que se preguntan aquí en las redes, ¿no? Usted mencionó y piden que haga una referencia, una mención a eso, si es que entendieron bien, ¿no? Usted decía que hay como 140 personas con enfermedades mentales severas que deberían, digamos, en grupo, merecer algún tipo de gracia presidencial o, digamos, su situación debería resolverse por ese lado. Y lo que preguntan vinculado al caso que acaba de preguntar Ernesto sobre Fujimori, es decir, hay por lo menos 140 personas con enfermedades claramente ya diagnosticadas y establecidas que podrían acceder a este beneficio antes, por ejemplo, que Fujimori está recién discutiéndose si está o no en esa situación. Reitero, las cifras tienen que llevarnos a trabajar ciertas políticas, pero nuevamente visualizar la mejor política, ¿no? Es decir, son personas que no fueron inimputables al momento de la comisión ni al momento de la sentencia, sino que en las condiciones carcelarias han generado todo un tema de enfermedad mental, ¿no es cierto? Se han vuelto, digamos, esquizofrénicos, psicópatas en los penales. Hay que analizar cuál es la política, porque si la política es un tema de indulto frente a ellos, por ejemplo, la pregunta es afuera quién los recibe, claro, ¿no es cierto? Porque no es un tema de ya deshacemos de los penales y hacia afuera quién. Claro. En algunos casos hemos tenido, por ejemplo, que hemos comunicado a la familia el fallecimiento de un psicópata, un muerto, que se ha muerto en un penal por avanzada edad, y la familia creía que hace 10 años esa familia había muerto, porque no tenían conocimiento de él, lo habían abandonado. Y como no tenían, ya se murió, y no sabían que estaba en un penal por la comisión de un hecho. Lo otro es desarrollar una política especial para tratamientos estando digamos, ¿no? A ver, si hay una familia de que pueda de recibirla, ¿no es cierto? Pues. ¿Y se ha hecho algún estudio, trabajo sobre el feminicidio, es decir, las personas que están adentro por haber cometido feminicidio? Es un delito muy particular, ¿no? Entiendo que la Dirección General de Asuntos Criminológicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene un estudio al respecto. La verdad no lo conozco públicamente, pero sé que tienen por ahí un estudio, incluso hecho con población penitenciaria. Y respecto a los indultos o las gracias presidenciales en su totalidad, lo ha anunciado el ministro de Justicia. Hoy día la Secretaría Técnica de Gracias tiene cerca de 1000 expedientes que tiene que tramitar, evaluar, y lo que yo sí creo es que tiene que ser mucho más proactiva la Comisión y la Secretaría Técnica para poder responder rápidamente, y no solamente aquel que lo solicita, digamos, que puede desde los penales solicitarlo, sino también aquel que se encuentra en los tópicos de los penales. Como vulgarmente decimos nosotros en el INPE, son sin zapatos, ¿no? No hay perro quien le ladre. Entonces yo creo que también es un tema de evaluar. Yo creo que por ahí va la política, entiendo, se me ha comunicado de establecer una política nacional de revisión de quienes en los penales se encuentran a nivel nacional graves o muy graves, para que sea una política integral, ¿no? Eso es lo que esperamos todos, la verdad. Sí, y en relación a eso, usted ha hablado de las condiciones carcelarias que complejizan o agravan las enfermedades, justamente porque no es posible tener a veces acceso a una atención inmediata o a, digamos, mecanismos de atención si tienen algún desbalance o problema de salud. En el caso de Fujimori, eso pasa, ¿no? Digamos, en el lugar en el que está, él tiene acceso a una salud privada, tiene un médico de cabecera, sale cuando tiene algún malestar, tiene comunicación permanente con los familiares. ¿Eso, en ese caso, no agrava la situación o si también, digamos, se considera dentro de los antes descritos? Yo creo que hay que romper algunos mitos, digamos, separando los temas sociales, políticos, las condiciones de la cárcel, cualquier cárcel, la más moderna que tenemos, la de Cochamarca es la cárcel más moderna que tenemos, las mejores instalaciones, mejores talleres, el tópico, todo. La cárcel sigue siendo la cárcel, claro, ¿no es cierto? O sea, las condiciones de la cárcel para cualquier persona
sigue siendo una condición muy fuerte. Yo particularmente, que vivo en las cárceles, que camino todos los días por los penales, veo esa situación, a lo que se suma no solamente a una persona mayor, sino a un joven, a un muchacho, ¿no es cierto? No, pero digamos, la atención a salud, digo, porque digamos... todos los penales tienen lo mismo. El penal de Barbadillo tiene un tópico, que lo único que podemos hacer en ese penal es atención médica general. Si tiene alguna complicación, nosotros tenemos que evacuar inmediatamente. Y el Código de Ejecución Penal y su reglamento le asiste a cualquier interno de determinar si, por ejemplo, va a un hospital público o si tiene las condiciones de pagarse un hospital, una clínica. Y los internos algunas veces tienen esa posibilidad de hacerlo. El resto se irá a un tratamiento, ¿no es cierto?, público, y eso es lo que nos pasa con... Los partes de seguridad y salud que recibo diariamente todas las mañanas como presidente del INPE determinan que todos los días tenemos entre 100 a 120 internos a nivel nacional que son evacuados a hospitales, a clínicas, para que sean tratados. En el caso de los Gurriers, preguntan, ¿hay una política, digamos, para enviarlos a sus países? Digamos, ¿han mejorado las relaciones con los países de donde por lo general proceden estas personas? Sí, teníamos en los últimos 5 años atrás, solamente 50 extranjeros pudieron volver a su país. ¿Por qué? Porque las legislaciones nuestras, que la verdad a veces son tan engorrosas, voy a poner un ejemplo nomás, hoy día solicitar la conversión de la pena requiere de la formación de un expediente con más de 16 requisitos en el expediente. Una gracia presidencial requiere 11 documentos que se adjunten al expediente, que puede tomar 8 o 9 meses. Es increíble el tema burocrático del trámite que existe, ya no solamente para un tema administrativo, sino un tema de la privación de la libertad o las condiciones. En el caso de los extranjeros no era la regla. El juez condenaba, y una vez condenado, la posibilidad de poder ir, pese a que existían tratados bilaterales con el país, de poder ir al otro país a cumplir su pena, era también un trámite judicial. Claro. Entonces era 1 año o 2 años más de espera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hicimos en la elección de facultades? Emitimos el 1321, si mal no recuerdo el objetivo, que modifica esa parte y la hace administrativa. Hoy día es administrativa. ¿Qué ha generado eso? Que desde enero a la fecha, 182 extranjeros hayan podido ir a su país, no a que vayan libres, sino para que cumplan su pena por una sencilla condición. Naciones Unidas ha establecido que un extranjero en una cárcel es población vulnerable. ¿Por qué? Porque se enfrenta a una legislación que no es la suya, se enfrenta a un idioma, muchas veces, salvo los latinos, claro, que no es el suyo, y además que no tiene visita. Sí. Y el que no tiene visita en un penal tiene las carencias de que no ingresa material, no ingresa las condiciones mínimas. Nosotros le damos un colchón, unas sábanas, la alimentación, le abastecemos con algunos productos mínimos esenciales de higiene, claro, pero no son... Otro problema es que mucha gente entra sin haber debido entrar a las cárceles y sale rápidamente, y eso es todo un costo de la persona económico. Sí. Se hizo un estudio en el 2016, en que es algo que bien interesante, y también un poco para romper los mitos de que siempre es el beneficio penitenciario que el coadyuva a la impunidad. No, señores, miren, se lo vamos a poner claro. Año tras año ingresan 20.000 internos y salían hasta hace poco 18.000 o 17.000, ¿correcto? Con las proscripciones de beneficios ingresan unos 20.000 y salen 12.000 anualmente. Esos 12.000 que salen anualmente, solamente el 20% sale por beneficios penitenciarios. El 80% restante sale por absolución, por revocatorias, por vencimiento de plazos de la prisión preventiva, entre otros. Lo acabamos de ver ahorita. No sé si, digamos, una parte no debería estar. Una no debería estar, claro, la que sale absuelta, claro, la que se revocó la medida no debería estar internada, y también existen las que se vencen los plazos de las prisiones preventivas, claro, ¿no? Lo acabamos de presenciar en Chiclayo, sí, ¿no es cierto? La Catushka del Castillo. 3 años de una medida cautelar sin pronunciarse, ¿no es cierto? Y eso que, digamos, le da una prisión preventiva por 3 años, y en 3 años no pueden, digamos, generar una acusación, eso es de verdad ya una dejadez mayor, ¿no? Ahora, la última que yo tengo que preguntar acá, yo estoy tratando lo que dice la gente. Toledo, si viene, ¿a dónde va a ir? ¿A la Digoes? Bueno, esperemos que la Junta de Clasificación, que es autónoma, determine. O sea, primero que lo traigan, y después que, digamos... veamos. Pero tendría que ser una cosa así, ¿no? Por seguridad, bajo el mismo criterio que hoy en Tumala y... Entiendo que es un derrotero que ha marcado ya la comisión de selección.
Doctor Vázquez, muchísimas gracias. A usted, muchísimas gracias. Y felicitaciones de verdad por el trabajo. Gracias. No se conoce mucho, sí, algunas cosas salen en los medios, pero hay varias otras que nos ha contado esta mañana que nos parece muy importante. Y hay una apuesta por la rehabilitación, por la resocialización, que es fundamental, creo que impulsar. Y si me permites, en este marco, dos mensajes finales. Es una, con el arzobispado de Lima, con la llegada de nuestro Papa, estamos haciendo 300.000 rosarios en 11 penales de Lima, 300.000 rosarios, más de 20.000 polos para los voluntarios que van a venir, y con el ministro de Justicia hemos visto la posibilidad desde los penales del norte poder acompañar a la reconstrucción. Mira, si tenemos en los penales de Tumbes, Trujillo, Piura, Lambayeque, Carpintería, podríamos, como lo estamos haciendo, por ejemplo, recientemente en Huancayo, con una suscripción con el gobierno regional, en que estamos alimentando de carpetas y sillas a las escuelas de la SUGEL, podemos hacerlo desde todo el norte, ¿no es cierto? Sí, pues. El día en que podamos cambiar esa estima de que las cárceles son escuela de delito, es la única posibilidad, es poder hacerlas productivas. Y eso, si bien es cierto, y reitero, no es para la totalidad de la población, ¿no es cierto? Unos 20.000 estarán en régimen duros y especiales y con todas las sanciones que corresponda. Hay que seguir apostando por 6 de cada 10 de los internos que son primarios, que son gente joven, que tiene un oficio y quiere resolver, y que tarde o temprano van a salir. O sea, la comunidad tiene que entender, el interno tarde o temprano va a salir. Y la pregunta que nos debemos hacer es, si sale tal cual ingresó o si sale siendo técnico productivo, ya apostamos, ¿no? RBC. Excelente trabajo. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Ha sido el presidente Limpia que ha conversado con nosotros. Conmigo hasta el día de mañana a las 7 de la noche. Nos vemos el próximo jueves.